Muy buenos días, estimadísima señorita, señores estudiantes. Me da muchísimo gusto realmente volverlos a saludar en esta nueva jornada de trabajo. Para mí siempre es un verdadero gusto y un verdadero placer trabajar con ustedes, aún sabiendo que puedo aportar modestamente a la formación académica de ustedes como futuros ingenieros e ingenieras forestales, pero sobre todo me alienta la idea de poder aportar modestamente a la formación integral de ustedes como buenas personas, como buenos seres humanos. Yo soy un convencido de que una persona extraordinaria puede llegarse a constituir en un excelente ingeniero e ingeniera forestal. Así que la más cordial bienvenida a esta actividad académica. Me voy a permitir entonces registrar la lista. Señoritas y señores, Anguisaka Fanny, Anguisaka Fanny. Presente, ingeniero. ¿Cómo está, Buenos días. Fanny? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Bustamante Jorge, Bustamante. Presente, ingeniero. ¿Cómo está, mi estimado Jorge? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Chocho Ana. Presente, ingeniero. Buenos días. Anita, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Gualán Joana. Gualán Joana. Presente, ingeniero. Buenos días. Anita, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Lalangui Franco. Lalangui Franco. Presente, ingeniero. Buenos días. Franco, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Macas María. Macas María. Presente, ingeniero. Buenos días. María, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Márquez Luis. Presente, ingeniero. Buenos días. ¿Cómo está, mi estimado Luis? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Medina Katy. Presente, ingeniero. Buenos días. ¿Cómo está, mi estimada Katy? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenido. Merchan Yulisa. Merchan Yulisa. Merchan Yulisa. Minga María. Minga María. Presente, ¿Cómo está, mi ingeniero. estimada María? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenido. Ochoa Fernanda. Ochoa Fernanda. Presente, ingeniero. Buenos días. Fernandita, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Pacheco Ivette. Pacheco Buenos días. Ivette. ¿Cómo están, Presente, Ivette? Buenos ingeniero. días, qué gusto saludarla, bienvenida. Puchaisela Diana. Puchaisela Diana. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Quirola Guillermo. Quirola Guillermo. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Rey Jessica. Rey Jessica. Presente, ingeniero. Buenos días. Jessica, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Felicitaciones, fue la primerita que llegó al aula. Reyes Diego. Reyes Diego. Buenos días, ingeniero. Buenos Presente. días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Rodríguez Jennifer. Rodríguez Jennifer. Ingeniero, buenos días. ¿Cómo está, señora Jennifer? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Y Bele y Elena. Bele y Elena. Bele y Elena. Buenos días, ingeniero. Presente. Bueno, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. A ver, tal vez, no sé si... Merchan Yulisa. Merchan Yulisa. Bueno, muy bien. Una vez más, pues les reitero la más cordial bienvenida a esta nueva actividad académica. Recuerden que, fíjense que ya estamos prácticamente en la recta final del ciclo, ¿no? Y del año, ¿no? Fíjense que el día de ayer ayer celebraba el Inti Raymi, que es el inicio del solsticio de verano, ¿no? Y decían que ayer prácticamente era un día, el día más largo que existe realmente dentro de las estaciones. Y mencionaban de que es un día único, porque ayer prácticamente era el día en que estábamos 21 de junio del 21 del siglo XXI. Entonces decían que ayer era el solsticio de verano y que era uno de los días más largos de todas las estaciones que generalmente existen, ¿no? Y generalmente dice, cuando se pasa ya de junio, es como cuando uno juega de bajada, ¿no? Es decir, prácticamente las cuestiones se van muy rápidas, ¿no? Qué rápido que está pasando el tiempo. Y miren, generalmente ya ustedes van a estar en noveno ciclo. Eso significa que cada vez se están acercando a la meta de poder obtener su título de ingeniero e ingeniera forestal. Yo creo que ese es el sueño dorado que todos tenemos cuando ingresamos a la carrera, pero yo creo que con el perfil más bajo que yo siempre les digo, siendo una persona humilde, sencilla, pero humilde no significa ser pobre, ¿no? Humilde significa realmente ser la misma persona en condiciones de abundancia, en condiciones de pobreza, seguir siendo la misma persona amable, cariñosa, respetuosa, solidaria, que es de fundamental importancia, ¿no? ¿Qué tal? ¿Sí celebraron el Día del Padre? ¿Eh? ¿Sí lo celebraron a los papacitos o no? A ver, ¿sí celebraron? Ingeniero. Perfecto, muy bien, muy bien. Y que no sea solo ese día, ¿no? Yo siempre digo de que a los seres queridos hay que profesarles 4 cosas fundamentales. Hay que quererlos, hay que respetarlos, hay que agradecerlos y generalmente hay que admirarlos. Quererlos, respetarlos, agradecerles y admirarlos. Eso es de fundamental importancia.
Yo creo que si hacemos eso en la vida, definitivamente estamos ganando un gran espacio y no hagamos efectiva la frase de Ana Frank que dice que los muertos reciben más flores que los vivos porque el remordimiento es más fuerte que la gratitud. Ese día recibí unos mensajes preciosos, ¿no? Que mandan esto del WhatsApp y todas cuestiones. Y había una frase muy bonita que al menos me gustó y digo, voy a compartirla con mis estudiantes. Y es lo que siempre estoy hablando, ¿no? Decía, las cosas que me vas a decir de muerto y que no te las puedo escuchar, dilas ahora, que puedo sentirlas y que puedo escucharlas, ¿no? A veces la gente está esperando que los seres humanos físicamente no estén presentes para demostrarles todo lo inmenso amor que han sentido por ellos, lo importante que han sido. Y yo creo que lo más importante es ahora, ¿no? Y lógicamente con el perfil más bajo que pueda existir. Recuerden ustedes que el éxito viene acompañado del conocimiento, del esfuerzo y las actividades. Y generalmente para ser un buen estudiante, primero hay que prestar atención. Segundo, hay que comprender. Si yo atiendo, comprendo. Y lógicamente de la mano de la motivación y de la emoción. Recuerden que la emoción decíamos que es el pegamento de la memoria. Es lo que le hace acuerdo a la memoria. Y decíamos también de que hagamos práctica la frase de Henry Ford que dice calidad significa hacer lo correcto cuando nadie me está mirando, que es de fundamental importancia. Y a propósito de esta frase, quiero comentarles algo a ustedes sin ninguna alusión personal, sin ninguna represalia, tal vez de carácter académico. Yo me acuerdo hace algún tiempo, cuando estudiaba en Cuba, una profesora en fisiología nos decía de que la sangre se hereda y los vicios se pegan. Y ella decía que todo sistema genera un vicio, ¿no? Ella decía, los vicios realmente se aprenden sin necesidad de maestro, decía. Y les quiero comentar a ustedes sin ninguna alusión personal, sin ninguna cuestión de represalia posiblemente que ustedes vayan a entender. Y yo siempre después de mis clases reviso el video para poder ir viendo cuáles son los errores que cometo. Recuerden que todos los seres humanos cometemos errores, no porque somos docentes, somos perfectos. No hay nadie perfecto, el único perfecto creo que es el creador. Todo es perfectible y a mí siempre me gusta ver mis clases para ver realmente cuáles han sido los puntos débiles, cuáles tengo que potencializar, dónde tengo que reforzar en el aprendizaje para que mis estudiantes realmente puedan empoderarse de los resultados de aprendizaje. Y aprovechando de las enseñanzas que tuve en este cursito que hubo en el interciclo que les contaba en esta Universidad de Ávila, en una conferencia nos daban sobre las opciones del Zoom. Y me puse a revisar las clases de las 5 asignaturas que yo imparto en la carrera de Ingeniería Forestal y me encontré con algunas sorpresas, quería comentarlas con ustedes. Y fíjense, en ese curso nos decían de que los estudiantes realmente aprovechan a veces para cometer los vicios del sistema, vicios del sistema. En todo sistema se establece un vicio. Y me acordaba de esta profesora que decía que los vicios generalmente se aprenden sin necesidad de maestro. Y comienzo a revisar las clases de las 5 asignaturas que yo imparto, y comienzo a ver de que hay estudiantes que están haciendo efectiva justamente una de las opciones que decía esta profesora del Zoom. ¿En qué consiste? Consiste en que el estudiante generalmente enciende su cámara, asiste a clases, comienza a empezar a entender la clase, y luego de eso entonces con su cámara toma una instantánea de la ropa que está vestido. Por ejemplo, el día de hoy yo tengo una camisa un poquito crema, color blanco, un saquito medio habano, ¿no? Entonces toman una foto y una vez que toman la foto, van al Zoom, se van generalmente a buscar fondos virtuales y ponen a acceder a las imágenes de pantalla y generalmente dejan poniendo la foto que se tomaron en ese momento y dan la impresión de que están en clase. Sin embargo, como dejan prendida la cámara, pueden estar en cualquier parte, menos en clase. Pueden estar en la cocina, pueden estar en la sala, o pueden estar en la clase, pueden estar, qué sé yo, en otro sitio. Y me pude dar cuenta que una gran cantidad de estudiantes están haciendo aquello. Y vi incluso que algunos ni siquiera parpadean, ¿verdad? Y me quedé viendo fijamente. Y bueno, yo digo entre mí, pues no, el estudiante piensa que va a engañar al profesor. Y definitivamente no es así. Al menos a mí no me engañan. Se engañan ustedes mismos, ¿verdad? Y realmente el engaño que uno hace se ve reflejado en la vida profesional. Cuando uno encuentra el vacío del conocimiento. Entonces, yo me preguntaba y decía, bueno, primero, digamos, las personas, los seres humanos, debemos respetarnos nosotros, ¿verdad? Primerito.
Por dignidad, el ser humano tiene que tener un respeto por uno mismo. Para confiar uno, primero hay que respetarse uno, ¿verdad? Y lógicamente después por una norma de elemental respeto, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral, el respeto a mi compañero, a mi compañera que está en la clase, ¿no? Yo siempre digo que aquí somos una familia. Y me quedé ingratamente sorprendido con aquello y realmente decía entre mí, la responsabilidad funciona en todo sistema, ya sea en el sistema virtual, en el sistema presencial. En el sistema virtual ya les cuento lo que generalmente hacen algunos estudiantes. En el sistema presencial, la experiencia me da de que estudiantes cuando no quieren estar en la clase piden permiso, van al baño, no regresan. Entonces, a veces cuando yo escucho que los estudiantes quieren volver a la presencialidad, definitivamente si no denotan y si no demuestran responsabilidad y empoderamiento, no sirve absolutamente de nada. Yo pienso que la responsabilidad se demuestra en cualquier sistema, en cualquier sistema. Y entonces me quedé un poco sorprendido, ¿no?, con aquello, porque definitivamente pues el estudiante piensa que engaña al profesor. Yo al menos ni siquiera falta le pongo, ¿no? A mí no me engañan, a mí no me engañan. Se engañan ustedes mismos, porque uno cuando ingresa al campo profesional, ahí se da cuenta de los vacíos del conocimiento. Y justamente yo tengo una hija que es médica y está haciendo su posgrado en Río de Janeiro y le comentaba, ¿no? Entonces dice, mire papi, dice, eso siempre se va a dar. Y entonces ella me comentaba, dice, mire acá en Brasil, dice, en las universidades, son muy poco cuidadosos de la parte formal, de los papeles. O sea, acá no interesan los papeles, dice. Acá interesa el profesor enseñar y el estudiante aprender. Y nosotros, dice, como estudiantes de posgrado, como nos cuesta, buscamos por todos los medios para, si es posible, exprimirlo al profesor de los contenidos. Y dice, tengo una compañera médica que ya estuvo más adelante mío y ya terminó su posgrado, es colombiana, dice. Se regresó, dice, a su país, a Colombia, y me escribe un día a mi WhatsApp y me dice, mira, ayúdame, sabes de que no puedo inscribir mi título en Colombia porque no tengo el récord académico. O sea, ellos dicen, son muy pocos cuidadosos en eso, es gente muy noble, muy sincera, muy confiada. Entonces dice, por favor, háblale al tutor del trabajo, que yo trabajé igual que trabajé contigo, para que me ayude con el récord académico. Entonces le dije al profesor, mire, sabe que la compañera colombiana necesita el récord académico porque no puede hacer inscribir su título. Supongo que en Colombia, así como nosotros tenemos el CNESID, ellos deben tener alguna institución. Y dice que el profesor dijo, mira, ponle todo lo que tú quieras. A mí no me interesa el papel, a mí me interesa que ella conozca. Y yo sé que ella sabe, que ella conoce. Entonces, miren, definitivamente yo digo que ustedes tienen que aprovechar al máximo, ¿verdad? Ustedes están cerquita prácticamente de la meta, de cumplir con la meta establecida. Entonces yo le decía a ella, entonces dice, mire, entonces ella me decía, mire, por ejemplo, acá en Brasil, la gente dice, es tan noble y es tan realmente confiada, ¿no? Por ejemplo, dicen los supermercados, ya no hay cajeras, no hay cajeras. Usted coge todas las cosas, pasa las cosas por el código de barras, coge su tarjeta, pasa el descuento y se va. Dice, en la residencia donde yo vivo, dice ahí en la parte baja hay un mercadito donde están todas las cosas básicas, pastas, colgates, cepillos, jaboncillo. Uno de repente le falta algo, baja, dice, al primer piso, uno mismo coge las cosas, no hay nadie, absolutamente nadie quien lo vea. Uno coge las cosas, pasa por el código de barras, suma cuánto es, saca la tarjeta y paga, ¿no? Entonces, yo le decía a ella, ahí me acuerdo de esta frase que yo siempre les digo a los estudiantes, que calidad significa hacer lo correcto cuando nadie me está mirando. Entonces, quiero realmente hacerles un llamado, ¿no? Para que aprovechen de este espacio que están acá, ¿verdad? Yo les comento a los estudiantes del primer ciclo que estoy dando clase este miércoles, yo doy los miércoles clases con ellos, y les digo que este miércoles voy a tener la cuarta clase recién, ¿verdad? Y les comento de ustedes, les digo que ustedes están en octavo ciclo ya. Les comento de los jóvenes que están en noveno ciclo. Y me dicen los chicos, ingeniero, una chica me decía, qué envidia, ingeniero, ya quisiera estar yo en octavo ciclo. Digo, no se crea, ¿verdad? Ellos tienen nostalgia de irse a la carrera. Fíjense que uno llega a un momento en el cual ya los que están en décimo ahorita y que fueron estudiantes míos en el ciclo anterior, siempre me están escribiendo, dicen, ingeniero, ya faltan 2 mesecitos para irnos de la carrera. ¿Y saben por qué realmente uno no quiere irse de la carrera?
Porque uno cuando es estudiante toma decisiones académicas. Decisiones académicas que pueden repercutir en el rendimiento académico. No sé, en una exposición no le fue bien, le bajaron un punto, 2 puntos, etcétera, etcétera. Pero en la vida profesional se toman decisiones profesionales que significan incremento de sueldo, ascenso laboral, mejoramiento del puesto, o llamado de atención, o cancelación del puesto. Entonces, aprovechen, estimadísimas señoritas, señores estudiantes, el espacio que tienen acá en la universidad. Este espacio es para practicar, ¿verdad? Este espacio acá es para podernos ejercitar. Aprovechen el conocimiento de todos ustedes, no digo de mí, de los demás docentes que son docentes, todos en la carrera de Ingeniería Forestal son extraordinarios docentes, muy bien preparados. Aprovechen los conocimientos que ellos les pueden ofrecer para ustedes realmente estar en la capacidad luego de poderse ofrecer en la vida profesional. Yo siempre les digo a mis estudiantes que para mí, mis estudiantes son lo más importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Son la piedra angular en el proceso de enseñanza-aprendizaje. A mí no me gusta preparar al estudiante para que pueda desempeñarse en el examen, para que salga bien en la prueba. A mí me interesa formar a mis estudiantes para que realmente se desempeñen en la vida profesional. Así que, estimadísimas señoritas, señores estudiantes, con el mayor respeto que les tengo a ustedes, aprovechen el tiempo. No cometan estos vicios del sistema que definitivamente no le hacen bien a nadie, ¿no? Ya digo, al menos a mí no me engañan, ¿no? A mí no me engañan. Se engañan ustedes mismos porque esto generalmente va a repercutir en el rendimiento profesional cuando ustedes salgan ya a ejercer su profesión como ingeniero o ingeniera forestal. En la semana anterior me llamaba un ingeniero forestal que se graduó reciencito, ¿verdad? Está trabajando en el municipio de Loja. Mucha suerte el joven, ¿verdad? Está trabajando aquí en el municipio de Loja. Y me consultaba acerca de un inventario forestal. Me decía, ingeniero, sabe que tengo que hacer un inventario forestal de las plantaciones del municipio. ¿Cómo hago el muestreo sistemático simple? ¿No? ¿Cómo hago el muestreo al azar? Entonces le explico y todo eso. Entonces, aprovechen realmente del espacio, aprovechen de este espacio de la universidad, del aula. Acá somos una familia, siempre digo, les decía a los chicos de primer ciclo, el día que les hacía el encuadre, les decía, bienvenidos a la familia forestal. Y una niña después me había escrito en la página que tenemos del WhatsApp de la asignatura. Me dicho, ingeniero, me pareció interesante eso de la familia forestal. Me sentí incluida. Fíjense qué bonito. Me sentí incluida. Aquí somos una familia forestal. Y realmente aquí estamos todos para primero respetarnos y para poder realmente aprender, ¿no? Bien, entonces quería realmente empezar conversando con ustedes aquello, contándoles aquello para realmente tomarlo en cuenta. Y vamos a revisar entonces la planificación académica de la asignatura. El día de hoy vamos entonces a terminar de abordar, vamos a iniciar, perdón, el abordaje de la segunda parte del derecho ambiental, que lo vamos a terminar, si Dios lo permite, en la próxima clase. Y de ahí quedamos listos ya para poder explicar lo que va a constituir el panel foro. Todo lo que estamos haciendo es para prepararnos para poder construir una política ambiental. De mañana estaba oyendo en la radio que hoy viene una manifestación desde Gualel que están protestando por la cuestión de la minería y el agua. Recuerden que en Saraguro realmente se encuentra la estrella del sur en lo que tiene que ver con la producción de agua y vienen realmente caminando desde Gualel, están protestando prácticamente por la cuestión de la minería, por la cuestión del agua y mañana tienen una audiencia porque van a ser criminalizados desde el punto de vista en este caso, punitivo. ¿Punitivo qué era? ¿Qué era punitivo? ¿Qué era punitivo? ¿Se acuerdan? ¿Qué era punitivo desde el punto de vista legal? Había punitivo y pecuniario. ¿Qué era punitivo? Punitivo, a ver. ¿Recibe un castigo? Que recibe un castigo, es decir, que recibe una pena. Es decir, que puede ser privado de la libertad. Entonces dice que vienen mañana para acompañar a todos sus compañeros que van a ser criminalizados por realmente expresarse, por manifestar la propuesta. Y fíjense, un dirigente, oiga, muy bien informado en la parte legal, decía, ¿dónde queda la consulta previa y la participación ciudadana que está consagrada en la Constitución? Y justamente entonces ustedes van a preparar una política ambiental, porque yo, como les dije a ustedes en el encuadre, yo no aspiro que ustedes salgan como abogados, pero sí realmente tengo la esperanza de formarlos con mucho sentido común. Y en eso sí se van a insertar en preparar una política ambiental, en preparar una normativa, en preparar una ordenanza. Entonces, en eso sí me interesa que tengan sentido común, ¿no? Entonces, vamos el día de hoy entonces a analizar
la segunda parte del derecho ambiental. Les ruego por siempre me den un confirmado si están observando en la pantalla, por favor. ¿Están observando en pantalla? Sí. Perfecto. Entonces vamos entonces a dar inicio a la segunda parte del abordaje en lo que tiene que ver con el derecho ambiental. Recuerden que decíamos que el derecho ambiental se nutre de tres fuentes fundamentales que le han permitido realmente construir la doctrina del derecho ambiental. Decíamos primero los tratados internacionales, la costumbre y los principios ambientales. Y decíamos que el origen, la génesis del derecho ambiental radica generalmente en el tratado o la Convención de Estocolmo 1972. Y por eso decíamos que el derecho ambiental es un derecho relativamente nuevo en relación al derecho romano, que viene desde 400 años antes de la era cristiana. El derecho ambiental tiene recién 49 años, va a cumplir 50 años en el próximo año, ¿no? De lo que se comenzó a esbozar la primera doctrina sobre el derecho ambiental. Y decíamos también que la Convención de Río, o la Cumbre de la Tierra, que se celebró en Río de Janeiro 1992, marcó un hito histórico en el desarrollo del derecho ambiental, porque justamente ahí se estableció uno de los principales principios ambientales del derecho ambiental. Yo diría uno de los principios más grandes, el más importante, ¿verdad? Que es el principio al desarrollo sostenible o desarrollo sustentable. ¿Y por qué decimos que es tan importante? Porque el principio sostenible generalmente es un principio generacional e intergeneracional. ¿Por qué es generacional? Decimos que es generacional porque no solo se preocupa de las presentes generaciones, sino también es intergeneracional. Es decir, se preocupa por el bienestar de las futuras generaciones. Entonces, uno de los principales, o yo diría el más grande, principio ambiental del derecho ambiental a nivel internacional es el desarrollo sostenible. Y decíamos claramente que está sustentado y que está amparado en tres grandes ejes, en tres grandes pilares, que eran la parte económica, la parte social y la parte ambiental. Entonces, este nuevo modelo de desarrollo se sustenta en estos tres ejes fundamentales. Aunque decíamos que no tengan la misma magnitud, es decir, que no tengan el mismo tamaño, pero que deben estar presentes los tres para que pueda haber un criterio de sustentabilidad o sostenibilidad. Y es la razón por la cual decíamos que los países que conforman la comunidad internacional, que son alrededor de 193 países, lo asumen de diferente manera el desarrollo sustentable. Porque se convierte de cualquier manera en una cuestión política, ¿no? Hay algunos que le dan más importancia a la parte económica, otros le dan más importancia a la parte social o a la parte ambiental. Pero para que exista sustentabilidad deben estar presentes los tres. Pero además existen otros principios que se han ido incorporando en el derecho ambiental subnacional, es decir, en el derecho ambiental de cada país, a lo interno de cada país. Estos principios ambientales que se han ido estableciendo en las diferentes cumbres ambientales a nivel internacional, generalmente son los que permiten nutrir y son los que permiten incorporarse en la legislación ambiental de cada uno de los países. Veamos cuáles son esos 8 principios más importantes. Vamos a ver cuáles son los principales principios ambientales que se han incluido en la legislación ambiental. Entre ellos tenemos el principio de precaución o principio precautorio o precautelatorio, el principio de participación, el principio de acceso a información ambiental, el principio de gestión ambiental, el principio contaminador pagador, el principio de reducción en la fuente, el principio de responsabilidad integral y el principio de uso de la mejor tecnología disponible. Vamos a analizar cada uno de esos principios y cómo se imbrican con la legislación ambiental ecuatoriana. Es decir, cómo se interconectan, cómo sinérgicamente están vinculados a la Constitución Política de la República del Ecuador. Entonces, muchos de los artículos o mucho del articulado que está en la Constitución y que está en nuestra normativa ambiental, generalmente provienen o devienen de estos 8 principios ambientales. Vamos a iniciar entonces el análisis de cada uno de ellos y vamos a ir viendo entonces cómo se van interconectando
con los diferentes artículos, en este caso de nuestra Constitución, que constituye la ley madre de la República. Veamos el primero, el principio de precaución. Recuerden ustedes que el principio de precaución nace en la Declaración de Río del año 1992 y viene a constituir el principio 15 de la Declaración de Río. ¿Qué dice el principio de precaución, precautorio o precautelatorio? Esto está tomado textualmente, taxativamente, de lo que dice el principio 15 de la Declaración de Río. ¿Qué dice? Dice que los estados, con la finalidad de proteger el ambiente, deben aplicar ampliamente el principio de precaución. Recuerden ustedes que decíamos de que todo problema ambiental o todo problema, que se suscita en la naturaleza, tiene tres momentos fundamentales: el antes, el durante y el después. En el antes decíamos que aplicábamos medidas de prevención. En el durante decíamos que aplicábamos medidas de control. Y en el después decíamos que tenemos que aplicar medidas precautorias o precautelatorias. Es decir, aquellas que van de la mano de poder realmente advertir del peligro, aunque no tengamos certeza científica. Es decir, no podemos realmente dejar en la indefensión al recurso o a la comunidad si nosotros no tenemos certeza científica de que eso puede constituirse en un daño que pueda producir una degradación en el ambiente. Entonces, el principio 15 plantea de que los estados deben tomar las medidas de precaución amparadas en este principio precautorio, con la finalidad de evitar que realmente se produzca un daño mayor, incluso aunque no exista certeza científica. ¿Por qué? Porque decíamos que en materia ambiental generalmente tiene un carácter de ser irreversible y por lo tanto entonces debe primar el principio de precaución. Estaba leyendo un artículo muy bonito que decía, por ejemplo, porque, a ver, ¿qué me dicen ustedes? Les consulto, a ver, ¿por qué creen ustedes que cuando a una persona la cogen presa, le ponen una venda en los ojos? A ver, ¿por qué creen ustedes? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué creen que a una persona, cuando le toman preso, le ponen una venda en los ojos? A ver, ¿quién me dice? ¿Alguien ha escuchado? A ver. ¿Alguien ha escuchado tal vez? ¿Si me están escuchando? Por los derechos del mismo, o sea que se lo toma preso, pero pues luego hay un juzgado y pues en caso de que salga libre, pues no sería lo correcto de que pues se lo presente de esa manera de que fue. Ajá, excelente, Luis. Perfecto, extraordinario, fabuloso, Luis. Felicitaciones. Porque se presume el principio de inocencia. Por la presunción del principio de inocencia. Recuerden que decíamos que el principio de inocencia decía que nadie es culpable a menos que se demuestre lo contrario. Entonces, lo que dice Luis es lo cierto, ¿no? Es decir, prácticamente en el caso de las personas que son privadas de la libertad, es decir, antes de ser juzgadas, les ponen una venda en los ojos porque se presume el principio de inocencia. Entonces, este principio de precaución, tomando, si comparamos aquello con la naturaleza, entonces significa que en la naturaleza nosotros tenemos que aplicar medidas de precaución, incluso sin tener la certeza científica. ¿Dónde está amparado? ¿Dónde se recoge el principio de precaución? En los diferentes acuerdos internacionales. Se recoge, por ejemplo, en el Protocolo sobre Sustancias para Reducir la Capa de Ozono del año 1987, en la segunda declaración del Mar del Norte, llamado a reducir la contaminación, igualmente del año 1987, en el Código de Prácticas para el Movimiento Internacional de Residuos Radiactivos del año 1990, en el principio 3 y 5, en la Conferencia del Consejo Nórdico sobre la Contaminación Marina del año 1990, en la Tercera Conferencia Internacional del Mar del año 1990, en la Declaración de Bergen sobre el Desarrollo Sustentable para la Comunidad Económica Europea del año 1990, en donde más se recoge el principio de precaución en los acuerdos internacionales, en la Segunda Conferencia Climática Mundial del año 90, en la Declaración de Río sobre el Desarrollo Ambiental del año 1992 y de manera puntual, de manera particular en el principio 15 y en el Tratado Maastricht de la Unión Europea del año 1994 en el artículo 130R.
Es decir, a nivel internacional, diferentes acuerdos internacionales recogen en su articulado el principio de precaución, el principio precautorio, es decir, en donde manda a los estados a tomar medidas de precaución antes incluso de poder tener certeza científica del daño cierto. Porque en materia ambiental no podemos dejar en estado de indefensión a la comunidad, no podemos dejar en estado de indefensión en la naturaleza. ¿Dónde está realmente sinérgicamente conectado el principio de precaución? El principio de precaución lo recoge el artículo 399 de nuestra Constitución vigente desde el 2008 en el numeral segundo. ¿Qué dice el numeral segundo de la Constitución del artículo 399? Dice que para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a, primero, entonces en este numeral, ¿qué dice? Establecer mecanismos efectivos de prevención y de control de la contaminación ambiental. Fíjese, cuando uno ve este tipo de artículos, inmediatamente dice qué capacidad, qué nivel, qué visión de nuestros, qué sé yo, padres de la patria. Esto está contenido en los principios ambientales. Forma parte del principio de precaución, del principio 15 de Río de Janeiro. Es decir, que el Estado ecuatoriano se compromete entonces a establecer mecanismos efectivos para prevenir y controlar la contaminación ambiental. Entonces, lo que decía de mañana este señor en la entrevista en la radio que viene de Gualel, dice entonces, ¿dónde queda el articulado de la Constitución en donde se dice que la Constitución de la República del Ecuador es la más ecológica, es la más verde, porque prácticamente por primera vez se le otorgaron derechos a la naturaleza? Fíjense, cuando dice claramente el numeral segundo del artículo 399 de que el Estado debe comprometerse a establecer mecanismos de prevención y de control de la contaminación ambiental. Segundo principio, el principio de participación. Y en esta parte yo quisiera definir dos elementos fundamentales desde el punto de vista semántico, desde el punto de vista de la definición, lo que es participación y lo que es participativo. Fíjense que se escribe con la misma letra, suenan de manera fonética, casi en forma similar, sin embargo son dos cosas totalmente diferentes. La participación realmente es el conglomerado social que asiste con la finalidad de ser informado, ¿no? A usted le invitan a una reunión y saben que vamos a hacer una reunioncita para, no sé, socializar tal actividad. Usted va, se sienta, escucha, se informa y se va. Eso es participación. Es decir, un conglomerado social que es informado, informado. ¿Qué es, en cambio, un proceso participativo? Un proceso participativo es cuando las personas, cuando los colectivos, cuando las comunidades tienen la posibilidad de incidir en la toma de decisiones. Fíjense, incidir en la toma de decisiones. Es decir, cuando las comunidades, cuando las personas, cuando los colectivos sociales están en la capacidad de poder tener voz y voto. Fíjense que cuando recién se estableció la Constitución del 2008, la Constitución manda de que por ejemplo, los presupuestos de los gobiernos seccionales autónomos descentralizados se difundan y se los apruebe con la participación mayoritaria de la comunidad. Y yo me acuerdo que muchos municipios, entre ellos me acuerdo el de Saraguro, por ejemplo, hacían reuniones en las diferentes comunidades campesinas, indígenas, para socializar el presupuesto, para que sea la comunidad quien tome las decisiones. Ahí estamos hablando de un proceso participativo. Pero como dicen en el Ecuador y los lojanos somos alcanfores, creo que eso duró tal vez unos 2 o 3 años. Y luego prácticamente nos olvidamos de aquello. Igual el principio de participación de la silla vacía, que en cada uno de los gobiernos seccionales autónomos descentralizados se definía en el gobierno cantonal, en el gobierno parroquial. Generalmente se definía de que exista una silla vacía que podía ser ocupada por cualquier miembro de la comunidad que tenía voz y voto, que era realmente el portavoz de la voz de la comunidad. Sin embargo, aquello también ha ido desapareciendo. Veamos en qué consiste entonces el principio de participación. El principio de participación está consagrado en el principio 10 de la Cumbre de Río.
¿Qué dice el principio 10 de Río? Dice generalmente que los problemas ambientales son abordados de mejor manera cuando existe la participación de todos los ciudadanos que están interesados y que realmente tienen un nivel de pertinencia. Incluso dice que desde el punto de vista de la participación, no solo la participación a ser informados, sino la participación a poder realmente tener acceso a la información, pero de manera particular, tomar decisiones, es poder participar en la toma de decisiones, fíjense. Entonces, ahí estamos hablando de un principio participativo. Es decir, de nada sirve que a usted lo inviten, que recién nomás creo que hasta hace un mes creo se hacían la socialización acá de la rendición de cuentas de las instituciones. Entonces, ¿qué hacen? Invitan a la gente para realmente rendir cuentas. Uno va en calidad solo de invitado. Uno va solo en calidad de escucha, pero no tiene capacidad de decisión. De acuerdo a la Cumbre de Río, dice que las personas, todos tenemos el derecho a ser informados, ¿no? Pero sobre todo a participar en los procesos de toma de decisiones. Incluso habla de que las personas a título personal y a título individual o colectivo tienen incluso el derecho de poder tener acceso a la información de los procedimientos de carácter judicial y administrativo. ¿Qué significa aquello? Significa, por ejemplo, que si usted va al Ministerio del Ambiente y dice, sabe que yo quiero conocer el expediente jurídico administrativo que se dio en un incendio forestal, usted tiene todo el derecho, de acuerdo a este principio de participación, para que realmente le puedan otorgar ese tipo de información. No le pueden negar ese tipo de información. Ya vamos a ver que existen algunas restricciones en las cuales se puede negar esa información. Es decir, en las cuales la autoridad puede negarse a entregarle a usted la información. La información tiene que fluir de manera transparente. Miren, en el Ecuador, incluso desde el año 1996, hay la ley de transparencia de la información, la ley de descentralización del Estado. Es decir, en todos los procesos judiciales y administrativos, usted tiene la posibilidad de poder acceder de manera eficaz a ese tipo de información. Entonces, no es que a usted le hacen un favor, ¿verdad? Aún más, digamos que si en la carrera usted pide el sílabo, pues tiene que entregarle. Es una obligación. Entonces, este principio 10 habla entonces que las personas deben tener la capacidad de involucrarse en los procesos de toma de decisiones, y ahí estamos hablando de un proceso administrativo. Incluso de acceder a información de los diferentes procedimientos judiciales y administrativos. Por lo tanto, entonces, el principio 10 de la Declaración de Río hace algunas declaraciones. Primero dice el principio entonces de participación. Dice que los problemas ambientales son abordados de mejor manera cuando existe la participación de todos los interesados. Pues claro, ¿no? Si las medidas que se van a tomar generalmente van a incidir, van a impactar, van a producir daños en la comunidad, lo mínimo que deberían tener los ciudadanos es ser informados. Primera cuestión. El principio de acceso público a la información dice que a nivel nacional cada individuo tiene el acceso apropiado a la información acerca del ambiente. Es decir, no es que a usted le están haciendo un favor, no es que la autoridad a usted le está diciendo, oiga, y sabes que yo de buena gente te estoy prestando este expediente. De acuerdo a lo que establece el principio 10 de la Declaración de Río, realmente todas las personas tenemos el derecho de acceder a todo tipo de información relacionada con el ambiente. En un Estado de Derecho, las personas, los individuos, los ciudadanos, tenemos derechos y tenemos obligaciones. Las obligaciones se hicieron para cumplirlas. Y por eso generalmente hay un autor que a mí particularmente me gusta leerlo mucho, Octavio Paz, que fue premio Nobel de Literatura del año 1990. Él dice generalmente de que en el caso de las leyes, se hicieron para respetarlas. Es decir, se hicieron para poderlas cumplir, no para poderlas violar. Es decir, todos los ciudadanos tenemos responsabilidad, pero también tenemos derechos. Y los derechos hay que exigirlos. Hay que exigirlos. Los derechos no se los pide de rodillas, ¿verdad? Los derechos tiene que cada ser humano exigirlo. Por yo siempre les digo a mis estudiantes, exijan, por favor, que les entreguen el sílabo. Exijan que les entreguen cómo califican los docentes. Es un derecho consagrado.
que tenemos cada uno. No es que el docente le está haciendo un favor cuando socializa el sílabo, es un derecho que ustedes tienen a ser informados. Principio de acceso a información de interés público. No solo interés, fíjense, interés de información del Ministerio del Ambiente, sino también incluso información de empresas privadas que realmente puedan ser peligrosas en su manipulación para las comunidades. Vamos a poner, por ejemplo, qué sé yo, lo que les contaba el caso del Capulí, que quisieron instalar una antena los de una operadora de teléfono, ¿no es cierto? La comunidad está en todo su derecho de exigir a esa empresa privada de que realmente le den toda la información para poder tomar una decisión al respecto. Principio deber de publicidad de información ambiental y el fortalecimiento de la sociedad civil. ¿Qué dice este principio, verdad? Dice que las instituciones públicas y privadas, los estados, deben tratar de publicar la información ambiental y tratar de fortalecer la participación de la sociedad civil. Y es la razón por la cual, miren, hoy en día muchos colectivos, el caso que les cuento, esta gente que está viniendo caminando desde Gualel, ¿verdad? Están en todo su derecho, están amparados en este principio de precaución. Dice que los estados facilitarán y fortalecerán el conocimiento y participación pública, haciendo la información extensamente disponible. No podemos guardar la información bajo 7 llaves. No podemos camuflarles la información. No podemos esconder la información. La información es pública, pública. Y por lo tanto, si es pública, todos los ciudadanos tenemos el derecho a poder tener acceso a esa información. Principio de acceso a la justicia en asuntos ambientales. Es decir, si yo quiero, por ejemplo, conocer, no sé, cuál es el expediente de un proceso administrativo, yo estoy en todo mi derecho de que realmente me puedan otorgar información al respecto. No sé, de un caso de incendio forestal, de un aprovechamiento forestal o de un caso administrativo en donde realmente esté inmerso el ambiente. Entonces, fíjese, no es ningún favor que nos hacen a nosotros. Por eso, realmente, si usted va al Ministerio del Ambiente, no sé, y dice, ¿sabe qué? Necesito, por favor, el expediente del incendio forestal que se produjo, por ejemplo, en Zamora Huayco, ¿no es cierto? La autoridad no puede negarle ese derecho a que usted conozca el proceso jurídico administrativo que se dio realmente en ese tipo de incendio forestal. Y dice que solo hay cierto tipo de restricciones, ¿verdad? Donde la autoridad posiblemente tenga un justificativo para poder negarle a usted la información. ¿Dónde está consagrada realmente este principio de participación en la Constitución? En el numeral tercero del artículo 395. Yo dije que estamos haciendo un análisis sinérgicamente conectado entre los principios y cómo se articulan con nuestros articulados de la Constitución. Dice el numeral tercero del artículo 395. La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, de las comunidades, de los pueblos y nacionalidades afectadas en la planificación, ejecución y control de toda actividad que genere un impacto ambiental. Fíjense, clarito dice el numeral tercero. Entonces, el Estado tiene que garantizar la participación activa de todos, a título individual, a título colectivo, incluso en todo el proceso, desde el proceso de participación, desde el proceso de ejecución y desde el proceso de control. Es decir, toda actividad, entonces, que genere un impacto ambiental, pues debe tener la participación activa de la persona a título individual, es decir, como persona natural o como persona con una jurisprudencia jurídica, personas jurídicas. Y eso decía el señor en la entrevista de mañana, ¿verdad? Decía, nosotros tenemos derechos que están consagrados en la Constitución. Entonces, ¿dónde queda, decía la declaratoria que dice que el Estado garantiza la participación activa de la ciudadanía? Miren, los señores andan muy bien informados. Y nosotros como forestales no nos podemos quedar atrás. Entonces, miren, la misma Constitución garantiza. ¿Qué dice el artículo 398 respecto a la participación? Dice, toda decisión, escucharán, toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente
deberá ser consultada a la comunidad. Oiga, más claro de eso, el agua. Y aquí ya los asambleístas se han puesto pilas, ya no han puesto medio ambiente, fíjense. Eso hay que reconocerles en aquello, ¿no? Hay que reconocer que es un avance. Dice, toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente debe ser consultada a la comunidad. Fíjense. Es decir, si en la comunidad, ¿no?, nos quieren poner, no sé, una instalación, no sé, de cualquier índole, pues la comunidad tiene que ser consultada. Y dice que la ley regulará la consulta previa y la participación ciudadana. Fíjense, la Ley de Gestión Ambiental, que nació en el año 1999 y que fue derogada en el año 2017 por el COA, Código Orgánico Ambiental. Me acuerdo que en el artículo 28, hacia adelante, hablaba de la consulta previa y la participación ciudadana. Y me acuerdo que en el tiempo que yo estuve en el Ministerio del Ambiente, del 2005 al 2008, trabajamos en el reglamento solo para articular en la práctica cómo aplicar esto de la participación ciudadana, de la consulta previa. O sea, fíjense, se hizo un reglamento solo para un artículo, para poder definir cómo la comunidad puede participar, cómo la comunidad puede opinar en todo el proceso. Incluso miren lo que dice en el segundo párrafo, dice, el Estado valorará la opinión de la ciudadanía, la opinión de la comunidad. Es decir, no es un simple criterio, sino que el Estado va a valorar el criterio de la comunidad. Dice, si del referido proceso de consulta, escucharán, si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria, es decir, la comunidad no está de acuerdo. Dice, no estamos de acuerdo, señores, con que nos coloquen, no sé, una antena de una operadora como el caso del Capulín. Y por eso se pararon. ¿Qué dice? Dice, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución debidamente motivada. Debidamente motivada. Es decir, el Estado se reserva el derecho de consultar a la comunidad y realmente la decisión que adopte, si la oposición es de la mayor parte de la comunidad, realmente el Estado tiene que pensarlo bien motivadamente, si lleva a cabo o no lleva a cabo lo siguiente. Y aquí viene lo que siempre sé decir, ¿no? Lo que dicen los abogados, echa la ley, echa la trampa. Entonces, ¿por qué si esto está tan claro en la Constitución? ¿Por qué es de que se explote el Yasuní? ¿Por qué realmente que se autoriza tantos proyectos mineros, como el caso que estoy hablando de Saraguro, de Gualel? Prácticamente dicen que toda la provincia de Loja está concesionada en la minería, ¿no? Dicen que creo que solo el santuario del Cisne no está concesionado, todo está concesionado. ¿Y dónde queda este artículo entonces? Echa la ley, echa la trampa. El artículo 398 es muy taxativo. Dice que entonces tiene que toda decisión estatal consultarse a la comunidad. Y el Estado tiene que considerar el criterio de la comunidad. Es decir, de la adopción del proyecto, definitivamente tiene que hacerlo de manera muy motivada. ¿Qué dice el tercer principio? Principio de acceso a información ambiental. Este principio tiene alguna relación también con el principio de participación. Pero aquí habla más concretamente de la información que a usted le pueden suministrar en materia ambiental y a la cual usted tiene acceso. Y vamos a ver incluso que existen algunas restricciones en donde definitivamente son muy excepcionales. Es decir, prácticamente no existe información que a usted no le puedan otorgar, solo que sea de carácter estratégica, solo que sea de carácter totalmente confidencial, que ponga en peligro, por ejemplo, la estabilidad del Estado o que ponga en peligro la estabilidad de una comunidad. Vamos a ver entonces en qué consiste el principio de acceso a la información ambiental y asimismo lo vamos a ir contrastando con la Constitución Política de la República del Ecuador. Primero partamos de lo que es el concepto de información ambiental. Miren, esto es importantísimo realmente. Cuando uno establece una política, cuando uno establece una normativa, generalmente es recurrir al glosario de términos. Casi todo cuerpo legal tiene un glosario de términos, ¿verdad? Y no se diga nuestra legislación ambiental, que tiene mucha información técnica. Yo por eso siempre digo de que, chuta, este es un campo todavía que está recién explorándose, ¿verdad? Aquí existe mucha inclinación para especializarse en derecho ambiental, ¿verdad?
Muchos de los abogados conocen más el derecho tributario, el derecho civil, el derecho penal, el derecho administrativo, pero muy poco conocen el derecho ambiental. Así que, chicos, ahí está un campo inexplorado todavía para que realmente ustedes lo puedan considerar. ¿Qué dice el artículo 2, numeral 3 de la Convención de Aarhus respecto a lo que es la información ambiental? Según la Convención de Aarhus, dice que la información ambiental es cualquier tipo de información que se refiere al estado de los elementos del ambiente. Yo siempre comparo el ambiente como ese gran conjunto universal. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos en la escuela los conjuntos? Decíamos que había el conjunto universal y dentro del conjunto habían subconjuntos, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que incluso en Malacatz, en la escuelita, nos hacía el profesor graficar en una bolita el conjunto universal. Y dentro del conjunto universal nos ponía una cantidad de subconjuntos. Para mí el ambiente es un conjunto universal. Y dentro del ambiente hay subconjuntos. Está el suelo, está la tierra, está el agua, está el bosque, etcétera, etcétera. Entonces, de acuerdo a Aarhus, dice claramente que la información ambiental se refiere al estado de los diferentes elementos que existen en ese conjunto universal llamado ambiente, que puede ser el agua, el estado del suelo, el estado del bosque, el estado del aire, ¿no? Pero que eso es de fundamental importancia conocerlo para poder tomar las decisiones más adecuadas en materia ambiental. Yo les decía a ustedes de que la diferencia que existe entre la vida estudiantil y la vida profesional es de que en la vida estudiantil uno toma decisiones académicas, decisiones, qué sé yo, estudiantiles, que afectan, qué sé yo, a su rendimiento académico. Pero en la vida profesional, generalmente uno toma ya decisiones de carácter profesional. Y en el caso de materia ambiental, entonces, hay que tomar una decisión en materia ambiental. Para en función de ello, entonces, precautelar el ambiente, para evitar que el ambiente realmente pueda quedar en el estado de indefensión. No podemos dejar al Estado en indefensión. No podemos dejar a la comunidad en indefensión, porque recuerden que en ese conjunto universal llamado ambiente viven, subyacen, coexisten comunidades. Entonces, no podemos dejarlas a la deriva, no podemos dejarlas en la indefensión. Entonces, las decisiones que usted, futuro ingeniero e ingeniera forestal, adopte en materia ambiental, realmente no puede menoscabar el ambiente. No puede contribuir a que se sigan alterando los elementos del ambiente. Y que según la Convención de Aarhus dice que son todos los elementos que se encuentran en el ambiente, incluidos, yo diría, a los factores bióticos y los factores abióticos. Entonces, así define a la información ambiental el artículo 2 de la Convención de Aarhus. Entonces, el estado de los diferentes elementos que conforman ese conjunto universal del ambiente y que es de fundamental importancia que el forestal, el ingeniero, la ingeniera conozca para tomar decisiones de carácter ambiental y de esa manera que realmente no se siga deteriorando el ambiente. El principio entonces de acceso a la información ambiental tiene dos factores fundamentales a considerarse. Primero, para que exista una verdadera participación social, es de fundamental importancia que la comunidad, que la sociedad sea ampliamente informada. Es decir, sea informada de manera eficaz, de manera coherente y de manera oportuna. Oportuna. ¿Qué quiere decir de manera oportuna? Es decir, primero, que tengan que hacerlo en el tiempo y en el espacio adecuado, ¿no? Y lógicamente tiene que hacerlo en el sitio donde se va a producir, qué sé yo, la obra, la infraestructura. Ahí me contaba un estudiante que era de la carrera y que vivía por Capulí. Decía, ingeniero, mire, la socialización del estudio de impacto ambiental lo fueron a realizar en Quilloyaco, más arriba del Capulí. Ahí socializaron la información de la instalación de una operadora que iba a poner una antena ahí. Entonces, no existe participación social si la comunidad no está ampliamente informada, si no está informada de manera oportuna, porque puede ser la otra también, ¿no? Un estudiante de vuelta me contaba recién nomás, dice, ingeniero, sabe que en mi pueblo donde yo vivo, pasaron un día perifoneando, avisando por un parlante que se iba a hacer la socialización para el aprovechamiento de una cantera de un río. Avisaban por un parlante, todo el mundo escuchaba. Yo soy también estudiante de ingeniería forestal, no había pasado todavía la asignatura de la equitación ambiental, ni me inmuté. O sea,
En definitiva, para que la participación sea efectiva, tiene que ser bien informada. Debe realizarse a través de los canales adecuados. Imagínense, perifoneando. Perifoneando pasan los del gas también. Perifoneando pasan los que van vendiendo cosas, ¿no? Uno puede confundirse en esta pandemia de una cantidad de apoderamiento, de emprendimientos que realmente uno puede confundirse, ¿no? Tiene que realmente ser una información que debe ser adecuada, utilizando los sistemas, utilizando los canales que realmente sean los más adecuados, que permitan cuidar de manera responsable el ambiente. Ahí estamos hablando de una participación social verdaderamente informada. Es decir, no nos pueden meter gato por liebre. ¿Qué hacen los consultores? Los consultores que realmente aprovechan hacer la socialización justamente con la gente que está menos conocedora del asunto. Yo me acuerdo que les contaba a ustedes que alguna vez en Malacatos mi mamá me dice, ¿sabes de que me dejaron un papelito por debajo de la puerta? Digo, tranquila, no se preocupe, lo leo, y era la socialización de un estudio de impacto ambiental para el establecimiento, la instalación de una urbanización en la parte alta de Malacatos. Mi mamá vi más o menos por ahí, y era en 15 días. Le digo, no hay problema, yo voy a agendarla y me voy a ir a esa reunión. Y era un día domingo a las 12 del día. Aprovechan siempre las horas en las cuales la gente no puede ir, no porque están en la misa, están en el boli, etcétera, etcétera. Y nos fuimos, creo que habíamos unas 15, 20 personas. Mientras el consultor comienza a difundir la información, comienzan a pasar una hojita. En la hojita usted tiene que poner su nombre completo, sus apellidos, número de cédula y firma. Y entonces la van entregando. Y mientras le van entregando la hojita, le van entregando un pequeño refrigerio o un aperitivo para que vaya saboreando. Y cuando llega la hoja a mis manos, yo le consulto y le pregunto al consultor con todo respeto, ¿no? Por favor, siempre que ustedes hagan esto con el mayor respeto, no para sobrarse. Digo, discúlpeme, yo quiero hacerle una consulta. ¿De dónde están pensando ustedes tomar el agua para la urbanización? No estarán pensando tomar del tubo central que viene, si aquí en época de estiaje, en agosto, prácticamente no hay agua. Y el consultor se quedó prácticamente inmutado ahí. Dijo, sí, estamos pensando tomar de ahí. Un señor que estaba al lado mío me pidió el papel y lo rompió. Dijo, no, señores, de esa manera no se hace el proyecto. No se hace el proyecto. O sea, fíjense, la información no estaba fluyendo de manera adecuada. No era eficaz. Y lógicamente, si no era eficaz, la gente hasta cierto punto iba a dar su consentimiento previo sin ser informada de manera adecuada, ¿no? Y fíjense que hasta el día de hoy no se construyó ese proyecto de urbanización, no se construyó. Entonces, es de fundamental importancia desde el punto de vista del principio de acceso a la información, que la información fluya de manera oportuna y de manera adecuada. Yo les decía a ustedes que nadie prácticamente puede negarse a entregarle a usted información. Es decir, prácticamente existe un régimen restringido de excepciones. ¿Qué quiere decir restringido? A ver, ¿qué quiere decir restringido? ¿Qué quiere decir restringido? A ver. ¿Qué quiere decir? Limitado. Limitado, excelente, muy bien, extraordinario, limitado. Entonces dice que hay un régimen restringido de excepciones. Es decir, cuando realmente una solicitud, una demanda, no puede ser satisfecha por la autoridad. Dice que prácticamente es muy, muy excepcional el caso. Es decir, todas las inquietudes, toda la información, toda la demanda que usted requiera en materia ambiental tiene que ser suministrada, a menos que se pueda demostrar lo contrario, y ahí entonces establece un régimen restringido de excepciones. A eso se refiere. Es decir, cuando la autoridad se puede negar a entregarle una información. Por ejemplo, miren el sílabo, ¿quién se puede negar? Si el profesor lo tiene subido en el EVA, hace la socialización del sílabo, oiga, es una información pública y por lo tanto le tienen que entregar a usted. Usted solo está haciendo valer su derecho. Los derechos, estimadísimas señoritas y señores estudiantes, se los hacen valer. Los derechos no se los pide de rodillas, los derechos se los exige. Así como las responsabilidades, hay que cumplirlas. Veamos entonces, en este tipo de régimen de restricción, generalmente la denegación de la información es de manera injustificada. Es decir, a usted no le pueden negar justificadamente la información en materia ambiental. Solo que existan 3 criterios al respecto. Vamos a poner, por ejemplo, qué sé yo, Jorge Bustamante es director del Ministerio del Ambiente, ¿sí? Director del Ministerio del Ambiente,
para Loja, Zamora Chinchipe y El Oro. Él es el director zonal del Ministerio del Ambiente. Y no sé, María Fernanda le pide información, no sé, sobre un conflicto forestal que se ha presentado, no sé, en la comunidad de Numbala, por ejemplo. Él no puede negarse a suministrarle esa información. Él no puede negarse a esa demanda de información. Es decir, si él se niega, es algo injustificado. A eso se refiere que él solo puede justificar y no entregarle la información a María Fernanda en base a 3 criterios fundamentales. Es decir, él puede decirle, mira, María Fernanda, sabes que yo no puedo entregarte la información a ti, generalmente porque la ley me lo prohíbe. Primer criterio. Es decir, cuando está reconocido taxativamente, reza en la ley, de que existe un impedimento para poder realmente entregar esa información. Ahí tiene un justificativo. Es decir, ahí él puede demostrar que esa información no la puede divulgar, no la puede entregar, ¿sí? Es decir, está reconocido taxativamente en la ley de que usted no puede entregar esa información. Segundo criterio, generalmente cuando la información que le revele Jorge a María Fernanda, generalmente puede amenazar y convertirse en un verdadero perjuicio o un daño sustancial a la comunidad, ¿no? Es decir, vamos a suponer que María Fernanda, no sé, quiere esa información, pero realmente no la va a utilizar de manera adecuada. Es decir, la información realmente se le puede trastocar el uso que se le va a dar y por lo tanto, entonces, él puede negarse a entregar la información. Incluso puede ser una información de carácter estratégica. Por ejemplo, no sé, usted quiere pedir, por decir algo, a la zona militar aquí, ¿por qué realmente tienen en tal bosque, tal, no sé, infraestructura? Dice, mire, señor, eso yo no le puedo entregar porque eso es perjudicial desde el punto de vista estratégico. Desde el punto de vista de la estrategia militar, nosotros no podemos revelar ese tipo de información. Ahí existe una justificación para no poder realmente demandar la información que usted está requiriendo. Y el tercer criterio, cuando generalmente el perjuicio que se puede provocar a la comunidad en general es mayor que el beneficio personal, ¿sí? Es decir, por ejemplo, vamos a suponer que María Fernanda está pidiendo la información, pongamos Numbala, ¿no? Pero la información que ella pide más le sirve a ella que a la comunidad. Es decir, está en detrimento, ¿no?, de la mayoría, del interés público. En ese momento, él podría, Jorge, como director del Ministerio del Ambiente, podría denegarse, podría prácticamente impedirle entregar esa información. Ahora, importante, la información que usted recabe, hay que darle el uso adecuado. Esa es la otra cuestión importante también. Es decir, tiene que haber la responsabilidad por parte del que recibe la información de darle el uso adecuado a la misma. Porque puede ser que otra gente pida con fines de persecución política, con fines de politiquería. Estoy preparando para la próxima clase, ya para irnos acercando a la política ambiental, una clase sobre políticas ambientales. Y generalmente hay que diferenciar lo que es la política y lo que es la politiquería. La política es una actividad de servicio, es una acción de servicio, ofrecerse por los demás. La politiquería, en cambio, es una mala utilización de la política. Entonces, si la información que yo solicito posiblemente no tiene de mayor importancia, no es de interés público, sino que más me interesa a mí desde el punto de vista personal, desde el punto de vista posiblemente para sacarle un provecho politiquero, definitivamente Jorge puede negarse a entregar ese tipo de información. Miren, entonces existen solo 3 criterios en donde realmente puede imperar el régimen restringido de excepciones, es decir, en donde usted, como autoridad ambiental, puede negarse a entregar información que ha sido demandada por el solicitante. ¿Dónde está incluido el principio de acceso de información en nuestra Constitución Política del Ecuador vigente desde el año 2008? Está consagrada en el artículo 400. ¿Qué dice el artículo 400? Dice que toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se le informará amplia y oportunamente. Lo que yo les decía a ustedes, ¿no?
Y dice, la ley regulará la consulta previa y la participación ciudadana. Fíjense que en la ley de gestión ambiental estaban claramente definidos desde el artículo 28 hacia adelante cómo se tenía que hacer la consulta previa y la participación ciudadana. Recuerden ustedes que la ley generalmente indica qué hacer, qué hacer. Pues decíamos que la ley permite, prohíbe o sanciona. La ley permite, prohíbe o sanciona. Repito, una ley permite, prohíbe o sanciona. La ley dicta qué hacer, pero a veces no dicta cómo hacer. Lo que dicta cómo hacer es el reglamento. Entonces, en la ley de gestión ambiental del artículo 28 hacia adelante estaba normado en un reglamento que se hizo exclusivamente para la consulta previa y la participación ciudadana, cómo hacer la consulta a la comunidad y cómo la comunidad tiene que participar en materia ambiental. Fíjense lo interesante. Entonces, el Estado es el que tiene que consultar a la comunidad. Toda decisión, dice, o autorización estatal que pueda afectar al ambiente, aquí nuevamente se han puesto las pilas los legisladores, verán, deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se le debe informar amplia y oportunamente, amplia. Es decir, si ustedes de repente, miren, y esto les sugiero, chicos, y ahí cuando uno le comienza a gustar la carrera, cuando de repente ustedes, no sé, ustedes están en sus comunidades y escuchan esta perifoniada que les digo, o escuchan que va a haber la socialización de un estudio de impacto ambiental, de una cantera, no sé, de una minera, de lo que sea, ¿no? Asistan, hombre, asistan, vayan, escuchen y participen, hagan conocer su criterio, pero con la mayor educación, con el perfil más bajo, no con el ánimo de sobrarse para que los demás lo vean, los vecinos, que habla bonito, que bestia, que quiere eso. No. Háblelo como miembro de la comunidad y dígale, mire, de acuerdo a lo que establece la ley, generalmente toda decisión o autorización que se adopta en materia ambiental tiene que ser consultada a la comunidad, a la cual se le informará amplia y oportunamente. Ustedes están siendo inoportunos. Verán que el proyecto ya está haciendo exploración, ¿no? Ya conocemos aquí en la comunidad que el proyecto ya está empezando y ustedes recién nos están socializando. Están ustedes yéndose en contra de lo que dice el precepto legal. Mire, si usted dice de esa manera, lindo. Qué gusto escuchar a un estudiante de ingeniería forestal que se exprese de esa manera, pero no para lucirse, pero no para opacar a los demás, pero no para que los demás vean que habla bonito, no, para realmente hacer valer sus derechos y hacer valer el derecho de sus comunidades, sus vecinos, etcétera, etcétera. La ley entonces es la que regula la consulta previa y la participación ciudadana. Y aquí me comentaba un amigo del Ministerio del Ambiente, me decía que en esta materia el COA lo hizo muy amplio, ¿verdad? El COA es un código orgánico. Recuerden que una ley orgánica está por arriba de una ley ordinaria. Y él me comentaba, decía, mira, Víctor Hugo, en que tú estuviste en el Ministerio del Ambiente, todo se aplicaba a través de la ley forestal y la ley de gestión ambiental. Ahora, hasta cierto punto, todo lo ha subsumido, todo lo ha absorbido, todo lo ha resumido el COA. Y es más difícil de poder aplicar. Dice clarito el artículo que la ley debe regular la participación ciudadana y la consulta previa. Cuarto principio, el principio de gestión ambiental. A mí siempre me gusta poner la línea base. A mí siempre me gusta que mis estudiantes entiendan la semántica de las palabras para poder comprender. Recuerden los 4 elementos fundamentales del aprendizaje. Primero, atención, si atiendo, comprendo, motivación y emoción. Y a mí me gusta que mis estudiantes entiendan primero la semántica de las palabras. Y les consulto a ustedes, a ver, de manera general, no de manera teoría ambiental, de manera de general en el léxico, qué sé yo, de la lengua española, en el diccionario de la Real Academia de la Ciencia. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué será gestión? A ver, alguien que me ayude con el término gestión. ¿Qué será la gestión? Administrar. Muy bien, muy bien. ¿Qué más será gestión? ¿Qué más será gestión? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué será gestión? A ver, se pone que aquí estamos para opinar todos sin miedo, ¿no? Aquí somos una familia forestal, aquí estamos todos para aprender, aquí no hay nadie que sepa más que nadie. Yo me pongo al último de ustedes para poder aprender. A ver, ¿quién me dice qué será gestión? ¿Qué será También podría ser como ideas interdisciplinarias para organizar algo o desarrollar una propuesta. Qué lindo, lindo, Jennifer, hermoso, extraordinario. Ideas para desarrollar una propuesta. Muy bien. ¿Qué más? A ver, otro criterio más
para ver lo que es gestión. También puede Plan- ser diferentes diligencias o acciones para realizar alguna actividad que se desee. Diligencias de acciones. Muy bien, Ivette. Felicitaciones. Qué lindo, oiga. A mí me encanta trabajar con mis estudiantes. Son así contestatarios, participan. Oiga, me erizo, ¿verdad? Me llena de emoción, de motivación. Vienen estudiantes que en todo caso, eso significa que le está llegando el mensaje. A ver, pero Fanny te quería opinar. A ver, Fanny. Gestión. Planificar de manera adecuada determinada actividad. Qué hermoso. Ya puso, muy bien, Fanny. Ya puso un término técnico ya. Planificar, ¿no es cierto? Planificar. Si a mí dicen, por ejemplo, Jessica es nuestra presidenta. Digo, es una excelente presidenta porque tiene una gran capacidad de gestión. Yo apenas le pido un favor a ella, más me demoro yo escribir a Chuya Dedo que ella ya me está contestando. Gestión, capacidad. La gestión va de la mano de la capacidad, ¿no? ¿Y la capacidad para qué? Para poder planificar, como dice Juan, para poder desarrollar una actividad, como lo han dicho ustedes. La gestión es la capacidad, ¿no? Y posiblemente por eso que le seguimos eligiendo a Jessica para que siga siendo nuestra presidenta, porque tiene capacidad. ¿Y por qué tiene capacidad? Bueno, primero porque es un talento, es una estudiante muy aprovechada, pero segundo porque es muy planificada, ¿no es cierto? Entonces, por eso la gente la sigue eligiendo. Dicen, qué buen gestionador que es esta presidenta. Qué buen gestionador que es este presidente de Junta Parroquial. Qué buen gestionador que es el presidente de padres de familia de la escuela, dice María Fernanda. Oiga, nos consiguió, qué sé yo, para Navidad los juguetes, no sé, de tal casa. Gestión, capacidad de conseguir algo, pero en base a, como decía Fanny, en base a la planificación. Veamos desde el punto de vista ambiental. Pues a mí me gusta que entiendan primero la semántica, después ya se entiende todo, ¿no? Pongámosle el adjetivo ambiental. Conjunto de políticas. Decimos que la gestión ambiental, ahora sí ya aplicada al campo nuestro, al campo ambiental, decimos que la gestión ambiental es el conjunto de políticas, es el conjunto de normas, es el conjunto de actividades que pueden ser de carácter operativo, que pueden ser de carácter administrativo, que pueden ser de carácter financiero. Pero ¿por qué son ejecutadas estas políticas, estas normas, estas actividades administrativas, operativas? Son ejecutadas por dos grandes entes. Son ejecutadas por el Estado o por la sociedad. Mire, a mí nunca me gusta que se aprendan definiciones. Me gusta que las aprendan a construir a las definiciones. Entonces, aquí hay algunos elementos para construir la definición de gestión ambiental. Primero, conjunto de políticas, de normas, de actividades. ¿Quién las ejecuta esas políticas, esas normas o esas actividades? El Estado o la sociedad civil. ¿Y con qué finalidad? Con la finalidad de garantizar, de apuntalar el desarrollo sustentable y el mejoramiento de la calidad de vida de hombres y mujeres. Fíjense, facilitita entonces aprender al concepto de gestión ambiental. No se lo aprendan de memoria. Entonces decimos conjunto de políticas, conjunto de normas, conjunto de actividades, ¿ejecutadas por quién? Por el Estado o la sociedad civil. ¿Para qué? Para poder fortalecer, para poder realmente apuntalar el desarrollo sustentable y el mejoramiento de la calidad de vida de hombres y mujeres. Recuerden que decíamos que el principio ambiental más grande, el principio ambiental de la génesis del derecho ambiental, es el principio sustentable o sostenible. Y decíamos que es generacional e intergeneracional, porque incide no solo en el bienestar de las presentes, sino también de las futuras generaciones. Entonces, por eso decimos de que la gestión ambiental, en definitiva, lo que busca es seguir fortaleciendo el desarrollo sustentable, seguir garantizando la vigencia del desarrollo sustentable, es decir, que no termine como modelo de desarrollo. Y es la razón por la cual decía la comunidad internacional, que está formada por más de 193 países, no se ponen de acuerdo en este modelo de desarrollo. Unos lo ejecutan de una manera, otros lo ejecutan de otra manera, unos le dan más importancia a la parte económica, otros posiblemente un poquito menos a la parte ambiental, a la parte social un poquito más. Si en la casa no nos ponemos de acuerdo, imagino que sería para 193 países que todos aplicaran el concepto de sustentabilidad, generalmente para poderle ser económico, social y ambiental. Por eso decíamos de que la magnitud de los componentes son diferentes, pero todos, de una u otra manera, estamos apuntando al mejoramiento de la calidad de vida de hombres y mujeres de las comunidades. Fíjense que la Agenda 2030, que está sinérgicamente conectada a los ODS, ¿qué son los ODS?
¿Qué son los ODS? ¿Qué son los ODS? A ver, ¿quién me dice qué son los ODS? Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17 objetivos. Toda la Agenda 2030 está conectada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a los 17 objetivos. ¿Y por dónde van los 17 objetivos? Van realmente sinérgicamente conectados, ¿no?, a la parte social y la parte ambiental. Es decir, al mejoramiento de la calidad de vida y al sostenimiento o al apuntalamiento del desarrollo sostenible. Y a diferencia de los objetivos del milenio que se establecieron en el 2012 en Johannesburgo, esos objetivos no cumplieron su objetivo fundamental, porque realmente no tenían metas claras, definidas. Los ODS tienen metas claras, totalmente definidas. Están hechas en base a indicadores. Y es la razón por la cual el Estado tiene que cumplir esas metas. Ya vamos a señalar en la próxima clase qué características debe tener entonces un indicador. ¿Qué características debe tener una meta? Entonces, a eso decimos que es la gestión ambiental. ¿Cuál es el rol de acceso a la información en materia de gestión ambiental? Todas las decisiones ambientales se toman de manera adecuada y de forma oportuna. Hay que tratar de garantizar, entonces, que en materia ambiental, las decisiones que se tomen, y es lo que digo, decisiones profesionales. Vamos a ver que usted toma la decisión, por decir algo, que señores, saben que esta agua no es apta para la calidad humana. Estamos aplicando el principio precautorio. Es decir, no necesitamos esperar la prueba, la certeza científica para tomar una decisión profesional. Hemos tomado una decisión de manera adecuada y oportuna y estamos haciendo una gestión ambiental adecuada, ¿no? Es decir, en materia ambiental yo no puedo esperar. Fíjese que en Suiza, que es uno de los países, yo diría, más sustentables del planeta, es el país que menos produce basura, les contaba a ustedes, y todo a partir del año 1997 que se produjo un incendio forestal, 87 que se produjo un incendio forestal, un incendio en una gran farmacéutica, Sandoz. Eso hizo que cambie actitudinalmente la población en ese país y comenzaron a educar, ¿verdad? Comenzaron a educar a la gente. Yo estaba viendo unos videos, a mí siempre me gusta ver videitos para poder explicar con ejemplos en mis clases, y estaba viendo, por ejemplo, un video que dice que ellos son responsables de la generación y de la dispensación final de la basura. Por ejemplo, que si usted aquí compra una pila y no sabe dónde botarla, ellos allá, la misma empresa que genera la pila, tiene donde usted vaya a depositar ese tipo de basura. Miren, por Suiza pasa el río Basilea, supongo que debe ser como el río Malacatos, ¿no? Fíjense, a pesar de ser un país tan limpio, tan sustentable, resulta ser de que hace poquito, será un año creo, salió la clarinada de alerta que el río Basilea estaba contaminado, y estaba contaminado con productos agroquímicos que producía la Bayer. Inmediatamente tomaron medidas precautorias, es decir, antes de esperar la certeza científica de que el agua estaba siendo contaminada, inmediatamente ellos fueron a la fuente de la contaminación. Es decir, para ver de dónde salía el vertedero. Fíjense claramente, miren, en Europa, los gobernantes se preocupan, ellos llaman el vientre de la ciudad. Es decir, se preocupan de la ciudad que está bajo la tierra. Acá, en cambio, al contrario. Acá los gobernantes se encargan de la casita comunal, de la cancha, olvídense del alcantarillado, olvídense de lo que está bajo el suelo. Ellos se encargan mucho del vientre de la ciudad, dicen. Es decir, la ciudad que está bajo el suelo, Y entonces ellos incluso, miren, tienen un inventario. Fíjense que este es algo tan fabuloso, parece una utopía, parece un sueño, ¿verdad? Ellos tienen prácticamente cada colector común que baja, saben exactamente de qué empresa viene, de qué fábrica viene. Fíjense, dense cuenta. Entonces, inmediatamente cuando se lanzaron las clarinadas de alerta, fueron a la fuente de contaminación. ¿Dónde era? Ver cuál era el vertedero. Y se dieron cuenta que era el vertedero que venía de la industria de agroquímicos de la Bayer. Y automáticamente le dijeron, señores, ustedes tienen que hacer remediación. Y recuerden que la remediación es reparación. ¿Y reparación qué quiere decir? Aplicar costes ambientales. Y los costes ambientales, digamos, son los gastos que se generan por la adquisición o corrección de un bien o servicio. Es decir, desde el punto de vista de la gestión ambiental, estaban haciendo una gestión adecuada. Es decir, recurrir a la fuente de la contaminación. Otra gestión o otra acción importante desde el punto de vista de la gestión ambiental es el ordenamiento territorial. Es la razón por la cual, miren, todas las juntas parroquiales, todos los gobiernos seccionales autónomos descentralizados, realmente tienen un plan de ordenamiento territorial.
El problema es de que no lo entienden. Yo me acuerdo cuando estaba en el Ministerio del Ambiente, el subsecretario de Capital Natural me dice, mira, Víctor Hugo, sabes, quiero ir, dice, a Loja y quiero visitar los municipios de la parte suroccidental de la provincia de Loja para ver cómo están trabajando en materia de ordenamiento del territorio, para ver cómo están trabajando en materia de desechos sólidos. Y en verdad fuimos a algunos municipios y me acuerdo, se fue Cumbre, visitamos al señor alcalde de Zapotillo. Bueno, yo le avisé ya con tiempo a él que íbamos a ir con el señor subsecretario y fuimos allá. Bueno, se había preparado un recibimiento ahí, me acuerdo tan patente, unas pipas, las clásicas pipas de Zapotillo, nos entregó. Entonces comenzó la reunión, pues, y el subsecretario le dijo, mire, señor alcalde, yo quisiera saber cuál es la política, fíjense, cuál es la política que ha implementado su gobierno seccional autónomo en materia de ordenamiento territorial. El alcalde no sabía de dónde estaba parado, ¿verdad? ¿Saben lo que dijo? Dijo, mire, señor subsecretario, nosotros ya hemos empezado haciendo una urbanización. El subsecretario me metió un codazo que casi me hace dejar sin respiración. Me dijo, Víctor Hugo, vamos de aquí. Este hombre no conoce absolutamente nada. Es decir, miren lo interesante entonces de ustedes que se están formando como ingenieros e ingenieras forestales para algún día realmente asesorar a los políticos de que el ordenamiento territorial es tratar de ordenar el territorio para poder realmente tener una gestión ambiental adecuada. Y la gestión ambiental adecuada va de la mano de las políticas, de las actividades, de las normas, para sustentar la sustentabilidad, para darle continuidad a la sustentabilidad, pero sobre todo para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida. Una buena gestión también parte de una aplicación y el cumplimiento de la política y la legislación ambiental. Yo pienso que en el Ecuador tenemos leyes para todo, ¿verdad? No nos falta ninguna ley, las tenemos a todas, ¿verdad? Pero lamentablemente nos falta la aplicación y nos falta el cumplimiento. Tenemos una cantidad de políticas, pero las políticas, algunas de ellas, así como nacieron mal, mueren de la misma forma. Es decir, no tienen sustentabilidad. Y no tienen sustentabilidad claramente porque no existe la aplicación ni el cumplimiento. Nosotros tenemos prácticamente leyes para todo, ¿verdad?, en el país. El problema es en la aplicación y en el cumplimiento, y ahí estamos fallando entonces en la gestión ambiental. Evaluar y comunicar al público los riesgos ambientales forma parte de la gestión ambiental. Entonces, miren, en Basilea, inmediatamente comunicaron a la población, señores, lanzamos la clarinada de alerta, el río Basilea está contaminado y por lo tanto nos vamos a limitar o nos vamos a eximir, qué sé yo, de hacer uso del agua, ¿no es cierto? Es decir, una buena gestión ambiental es aquella que permite prevenir entonces la contaminación. Y no previene la contaminación, qué sé yo, donde se produce el efecto, sino que recurre a la fuente, es decir, donde está la génesis del problema. Yo, por ejemplo, digo, vamos a suponer que mañana o pasado volvemos a la normalidad y vemos que el río Malacatos, que pasa por el centro de la ciudad, comienza a tener el agua una coloración roja, a la altura, no sé, de la calle Rocafuerte y todas cuestiones. ¿Qué hace el gobierno? En este caso, municipal de Loja, se preocupa del color del agua y dice, muy bien, señores, vamos a ver río, aguas abajo, si el agua continúa con ese color, tendríamos que ir a la fuente, ¿no? ¿Qué está pasando en el Podocarpus? ¿O qué está pasando, no sé, en el Capulí? Es decir, desde el punto de vista de la gestión ambiental, una gestión ambiental adecuada es aquella que previene la contaminación, por lo que ya hemos señalado, en materia de contaminación no tenemos hoja de vuelta. Una gestión ambiental adecuada es cuando incorporamos en la temática ambiental también al sector productivo hoy en día, a través de planes, a través de programas, a través de proyectos. Miren qué interesante ahora que el sector productivo ya está conectado también a la temática ambiental. Fíjense, yo me acuerdo cuando yo empecé estudiando ingeniería forestal, hace siglos, ¿no? Me acuerdo que a los forestales nos decían ingenieros como que fuéramos aserradores de madera. Pues me acuerdo de las primeras fiestitas que hicimos en la carrera de ingeniería forestal y nos mandaron a hacer un uniforme, ¿no? Me acuerdo que nos habían mandado a hacer el uniforme y nos habían puesto ingenieros florestales, o sea, de flores, ¿verdad? Me acuerdo que un coordinador de la carrera que era muy dinámico nos hizo en un día del árbol limpiar el río Malacatos desde el parque infantil, desde el parque Los Molinos. Nosotros teníamos la responsabilidad de limpiar hasta la calle 10 de agosto. De ahí teníamos militares más abajo y nos iba poniendo curso por curso. Y me acuerdo que el curso a nosotros nos tocó de la Rocafuerte hacia la 10 de agosto. Y ahí es donde se botaba la mayor cantidad de basura, ¿verdad?
la mayor cantidad de basura. Ahí prácticamente estaba el mercado al frente, la gente venía con cartones y botaba la basura ahí en el río, ¿verdad? Y nosotros metidos en el río sacando los restos de llantas, de alambres, ¿no? Y los militares en cambio se encargaban, el ingeniero coordinó con los militares para botar en esos carros grandazos toda la basura. La gente se quedaba admirada a vernos como nosotros, como bichos raros, metidos en el río, disque limpiando el río. Una señora vino por encima de nosotros, botó un cartón de basura dentro del río. Es decir, no había una incorporación de los diferentes sectores que participamos en la contaminación ambiental. Hoy en buena hora que el sector productivo también está incorporado dentro de la gestión ambiental. Facilitar la autorregulación industrial y la certificación. Miren, hoy en día está prácticamente de moda que todo quiere tener una certificación. Todo quiere tener un sello verde, ¿no? Es decir, toda la gente hoy quiere alimentarse light. Es decir, yo siempre digo que el desarrollo sigue la ley del péndulo, ¿no? Es decir, estuvimos realmente el péndulo en la época en que todos nos alimentábamos de cuestiones totalmente naturales, de lo que producía las entrañas de la tierra sin recurrir a los químicos. Yo siempre me acuerdo que en Malacatos mis abuelitos vivíamos en Calera, en el campo, como siempre lo viví, y tenían en su guineal. El guineal era donde estaba prácticamente era el huerto de la casa. Ahí se encontraba el culantro, se encontraba el perejil, la lechuga, la yuca, las jícamas, había absolutamente todo. Cuando de repente se quería pelar alguna gallinita runa, decía, vuela al guineal a traer el perejil, a traer el orégano, ¿no? Luego pasó el péndulo a la otra etapa, en donde en cambio todo totalmente industrializado. Todo totalmente realmente, qué sé yo, en base a cuestiones totalmente sintéticas. Y dicen que hoy nuevamente estamos queriendo volver a lo que se conoce con el nombre de la inversión. Es decir, volver al pasado. Yo le consultaba a un señor amigo mío de Malacatos cuando estábamos en la normalidad. Mi mamá tenía una bodeguita en el mercado y yo recurría con ella todos los 5 de la mañana acompañándole. El señor llegaba y conversábamos. El señor me enseñó muchísimas cosas. Y yo le decía al señor, ¿usted cree que es posible la inversión? Y le decía en qué consiste la inversión. Le decía, la inversión consiste, le digo, en volver al pasado. Es decir, comenzamos a alimentar nuevamente sano, light, ambiental, sin químicos, etcétera, etcétera. Oiga, y este señor con esa sapiencia y esa sabiduría empírica que tienen nuestros campesinos, me dio una lección de vida, ¿verdad? Me dijo, vea, ingeniero, discúlpeme, pero yo no estoy de acuerdo con él. Eso no es posible. Le dije, ¿por qué no es posible? Por las siguientes razones. Primero, dice, los seres humanos tienen envenenado el corazón. Hoy prácticamente ven una planta y le ven dólares. Quieren sacarle a las entrañas de la tierra dólares por todo lugar. Acomodé el lugar. Primera cuestión. Segundo, está contaminado el suelo, está contaminado el agua, está contaminado el aire. Por lo tanto, muy difícil tener que volver realmente a la inversión. Hoy en día esa es la tendencia, ¿no? La tendencia a querer nuevamente, por eso dice, a ver, voy a Supermaxi porque esto tiene sello verde, o porque está en una fundita, dice esto es ecológico. Y ahí no pedimos rebaja, ¿eh? $1 una lechuga. Vamos en cambio a las ferias que normalmente vienen de Malacatos, cosas, nos piden por una lechuga 25 centavos y estamos regateando. Y si no me da, dice, qué sé yo, 6 $1 o 7 $1, imagínense. Entonces, dentro de la gestión ambiental, es de fundamental importancia lo que hoy se está estableciendo, la autorregulación. La participación y justicia en asuntos ambientales. Lo que decíamos en antes, desde el punto de vista del principio 10 de Río, plantea entonces de que todos los seres humanos, toda la comunidad, a título individual o a título jurídico o colectivo, generalmente tenemos derecho a acceder a información en asuntos administrativos, en asuntos penales relacionados con temas ambientales. Eso es parte de la gestión ambiental. Entonces, si usted en algún momento llega a ser funcionario público, tiene que tener muy en cuenta que dentro de su gestión ambiental, realmente considerar este tipo de aspectos. ¿Dónde está imbricado? ¿Dónde se conecta sinérgicamente, ¿no?, el principio de gestión ambiental en nuestra Constitución? Artículo 395, numeral segundo, ¿qué dice? Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado y por las personas naturales o jurídicas en todo el territorio nacional. Qué taxativo ese artículo, ¿ah? Oye, aquí nuevamente se han vuelto a poner las pilas, ¿no? Los legisladores no están utilizando terminología correcta o hicieron control C, control V incorrectamente, ¿no? Fíjense lo que dice. La gestión ambiental
La gestión ambiental, ese conjunto de normas, ese conjunto de políticas que tienen que ser ejecutadas por el Estado o la sociedad civil para fortalecer el desarrollo sostenible y el mejoramiento de la calidad de vida, dice que tiene que ser aplicado de manera transversal. ¿Qué quiere decir de manera transversal? A ver, ¿quién me dice qué quiere decir de manera transversal? A ver, ¿qué es transversal? A ver. A ver, estoy solito. No me dejen solo. A ver, ¿qué será transversal? Dice que la gestión ambiental tiene que ser transversal para todos, el Estado, personas naturales, personas jurídicas. A ver, ¿qué será transversal? A ver, ¿quién me dice qué será transversal? Señores, señoritas, octavo ciclo de carrera de Ingeniería Forestal. Puede decir que atraviesa. Atraviesa, ¿no es cierto? Quiere decir que, por ejemplo, en todos los ministerios, en todas las subsecretarías, en todas las direcciones, todas las personas naturales y jurídicas deberíamos estar atravesadas por la gestión ambiental. Es decir, que todas nuestras acciones, ya sea como Estado, como personas jurídicas o como personas naturales, no podemos alejarnos de la gestión ambiental. Es decir, toda actividad, lo que usted dijo, lo que Fanny decía, la planificación, la capacidad de hacer algo, debe estar orientada a la gestión ambiental. Es decir, debe tener un componente ambiental. ¿Y ustedes creen que eso suceda o pase en el Ecuador? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí pasará aquello? ¿Sí pasará aquello? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí será transversal la gestión ambiental en el Estado, en los ministerios? ¿Qué dicen ustedes? A ver. ¿Los escucho? Yo pienso que en la mayoría no, porque a veces hay intereses políticos y económicos que no les permiten ni los enfocan hacia la ciudadanía, más bien los deja de lado, en algunos casos, como en Fierro Urco. Excelente, María Fernanda, qué extraordinario, ¿ah? Fíjense lo que ella dice, una gran verdad. No, cierto, estoy totalmente de acuerdo con ella. Lamentablemente, existen grupos de poder, intereses que realmente hacen que a veces la gestión ambiental ni siquiera a veces la aplica en ministerios que están relacionados con el sector ambiental, con el sector agropecuario, porque priman otros intereses, o como bien lo dice María Fernanda, priman intereses desde el punto de vista económico, desde el punto de vista politiquero, no de política. Justamente el ejemplo que ella pone de Fierro Urco o la estrella hídrica del sur que decimos, o lo que está pasando en Gualén. Es decir, prácticamente esto de la gestión ambiental que sea aplicado y manejado de manera transversal queda en letra muerta. Quinto principio, principio contaminador pagador. El principio contaminador pagador. Este principio ya habíamos conversado en clases anteriores y decíamos generalmente que este principio no tiene que ver con que si contaminas me la pagas, o eso que realmente se dice en el argot popular, el que la hace, la paga. No tiene que ver nada con aquello. Porque no tiene objeto, no es linda cosa, ¿no? Yo voy, contamino y pago. Y como tengo dinero, pago, ¿no? Pero muchos municipios lo ven de esta manera, este principio. Es decir, primero hacen la obra y luego piden el permiso. Yo siempre me acuerdo de Chaguarpamba, Franco, ¿no? En el tiempo que yo estuve en el Ministerio del Ambiente, un alcalde loco hizo una carretera por un bosque protector incluso de una familia particular, pero esta familia particular se paró duro y la peleó duro, ¿verdad? Y luego quiso pedir el permiso. Es decir, el principio contaminador pagador no es aquel que produce daño y yo prácticamente me encargo de pagarlo porque tiene dinero. No es así. Entonces vamos a analizar cómo sinérgicamente se conecta también el principio contaminador pagador con nuestra legislación. Primero, desde el punto de vista del principio contaminador pagador, hoy todas las empresas tienen la obligación de establecer una tasa de resarcimiento. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué será tasa de resarcimiento? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice qué será la tasa de resarcimiento? A ver, alguien que me ayude con qué será la palabra resarcimiento. A ver, ayúdenme. Resarcimiento. A ver. Nadie. Ayúdenme, ¿qué es resarcimiento? Reparar. Preparar. ¿Qué? Perdón. Reparar. Reparar. Ajá.
Reparar. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué será resarcimiento? Dice que Una compensación. compensación, reparación o compensación por el daño ocasionado. Eso quiere decir resarcimiento, reparación o compensación por el daño ocasionado a una persona natural o a una persona jurídica, ¿no es cierto? Incluso el resarcimiento va en el plano civil, en el plano penal, ¿no? Y por ejemplo, dice, sabe que esta persona está pidiendo una indemnización, un resarcimiento al daño que le ocasionaron. Entonces, hoy en día, el principio contaminador-pagador obliga a que las empresas tengan prácticamente una tasa de resarcimiento si provocan un daño al ambiente. Y desde esa perspectiva, en el Ecuador, a partir de la ley de descentralización del Estado, el Ministerio del Ambiente, como autoridad ambiental a nivel nacional, comenzó a descentralizar sus funciones. Es decir, descentralizó funciones en materia ambiental. ¿En qué consiste? Vamos a explicar aquello. Estableció generalmente lo que se conoce con el nombre del sello SUMA. ¿Alguien sabe qué quiere decir SUMA, tal vez? ¿Alguien sabe qué quiere decir SUMA? Tal vez en alguna asignatura saben lo que quiere decir el SUMA. ¿Sabe alguien? ¿No sabe? Si no sabe, lo explicamos. ¿Saben? ¿Saben lo que quiere decir el SUMA? No. Ya. El SUMA es el Sistema Único de Manejo Ambiental. Y digo que lo estableció el Ministerio del Ambiente para poder desconcentrar, para poder descentralizar competencias ambientales y pasarlas a los gobiernos seccionales autónomos descentralizados. Entonces, en otras palabras, para que me entienda facilito, ¿qué es el SUMA? Es decir, vamos a poner que Jessica, que es la presidenta, y sabes, yo no avanzo a hacer todas las cosas y le voy a encargar a María Fernanda, tú ayúdame con la firma de los estudiantes. Está descentralizando, está desconcentrando actividades. Y le dice a María Cristina, en cambio, tú ayúdame, qué sé yo, tipeando los nombres de los estudiantes. Está desconcentrando. ¿Qué hizo el Ministerio del Ambiente? El Ministerio del Ambiente, primero sabemos que es la autoridad ambiental a nivel nacional. A ver, ¿cómo se llama el Ministerio del Ambiente ahora? Que además parece un proyecto de investigación el nombre. ¿Cómo se llama el Ministerio del Ambiente? Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Excelente. Muy bien, Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Entonces, el Ministerio del Ambiente, con la finalidad, ¿no?, de poder cumplir de manera eficiente con las actividades en materia ambiental, descentralizó competencias ambientales. Y entonces creó el sello SUMA. El sello SUMA es el Sistema Único de Manejo Ambiental. Y entonces les dio la potestad para que los gobiernos seccionales autónomos descentralizados comiencen a encargarse de competencias ambientales que anteriormente las venía haciendo el Ministerio del Ambiente. Pero para ello tenían que calificarse, ¿no? Es decir, cualquier gobierno seccional autónomo descentralizado podía ser autoridad ambiental de aplicación. ¿Qué debían hacer los gobiernos autónomos descentralizados para calificarse y tener el sello SUMA? Es decir, para poder otorgar en nombre del Ministerio del Ambiente, por ejemplo, licencias ambientales, declaraciones ambientales, qué sé yo, para poder tener, no sé, usted quiere construir una chanchera, le piden una pequeña declaración ambiental. Para que el Consejo Provincial o el municipio pueda otorgar eso en nombre del ministerio, tenían que calificarse. Y el ministerio consideraba dos aspectos fundamentales. Primero, que tengan capacidad económica en su presupuesto. Segundo, que tengan la capacidad operativa, es decir, que tengan un equipo técnico de ingenieros forestales, agrónomos, ambientales, geólogos, etcétera, etcétera, que puedan cumplir. Y tercero, que tengan una capacidad logística, es decir, que tengan equipos para poder hacer que sean estudios de agua, de contaminación, de impacto ambiental, etcétera, etcétera. Y entonces, en función de eso, calificaban a los gobiernos seccionales autónomos descentralizados. Y en función de aquello, se establecieron tres tipos de autoridades. Primero, la autoridad ambiental, la AA, es el Ministerio del Ambiente. Es decir, el Ministerio del Ambiente sigue siendo la autoridad ambiental. Luego tenemos el segundo tipo de autoridad, que es la AAAR, Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable. Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable. Y la AAAC, que es la Autoridad Ambiental Cooperante. Autoridad Ambiental Cooperante. El Ministerio del Ambiente sigue siendo, dentro del sello SUMA, sigue siendo la autoridad ambiental a nivel nacional. Los gobiernos seccionales autónomos que lograron calificar
en el Ministerio del Ambiente, sí que les reconocieron capacidad económica, técnica y logística, se calificaron y el ministerio les dio el sello Suma y se convirtieron en autoridades ambientales de aplicación responsables. ¿Qué les da esa categoría? Les da el derecho a otorgar licencias ambientales, a otorgar manifiestos ambientales, a otorgar fichas ambientales. Entonces, usted ya no tiene que ir al Ministerio del Ambiente a tramitar una licencia ambiental en una jurisdicción en donde el Consejo Provincial es autoridad ambiental de aplicación responsable. Por ejemplo, en el tiempo que estuve yo en el Ministerio, calificamos al Consejo Provincial de Loja. El Consejo Provincial de Loja, no sé, todavía sigue siendo, es autoridad ambiental de aplicación responsable. Y es la razón por la cual aquí se peleaba el alcalde, anterior ese alcalde medio loco que teníamos, se peleaba con el prefecto, porque el alcalde quería hacer una urbanización, me acuerdo, esta urbanización Paseo del Bosque, que está arriba de la pradera. Y entonces, el municipio no quería pedirle el permiso al Consejo Provincial, y iba al Ministerio del Ambiente. Le explicaba, decía, mira, tiene usted que solicitar la licencia ambiental al Consejo Provincial porque ellos son autoridad ambiental de aplicación responsable. Es decir, el ministerio le transfirió, el ministerio prácticamente le dio competencias ambientales. Entonces, en la jurisdicción en donde realmente existe una autoridad ambiental de aplicación responsable, es ese gobierno seccional autónomo el encargado de otorgar las licencias ambientales. Yo me acuerdo hace algún tiempito, estaba en Malacatos, antes de la pandemia, ahí a la llegada hay una lavadora, estaba haciendo lavar mi carrito, ahí es amigo el dueño de la lavadora, y me conversó y dice, mira, Víctor Hugo, sabes de que me vienen los del Consejo Provincial, y me dice que tengo que tener una ficha ambiental para la lavadora. ¿Cómo es eso? Y no es el Ministerio del Ambiente. Digo, verás, lo que pasa es que en Loja, el Consejo Provincial de Loja es autoridad ambiental de aplicación responsable. Y por lo tanto, el ministerio le hizo una desconcentración, una descentralización de actividades, se calificó lógicamente para eso, y por eso te piden realmente que tengas una pequeña declaración ambiental para saber dónde vas a botar los aceites, qué va a hacer con los filtros, qué va a hacer con el agua, etcétera, etcétera. Entonces, primero, autoridad ambiental de aplicación responsable. Y la otra, en cambio, la autoridad de aplicación cooperante. ¿Cuál es una autoridad de aplicación cooperante? Aquella que no está calificada al SUMA, pero que el Consejo Provincial le puede pedir su colaboración. Por ejemplo, vamos a poner el Consejo Provincial de Loja, está construyendo una vía, no sé, que atraviesa por el municipio de Catamayo, por decirlo, ¿no? Y entonces le pide la colaboración al municipio de Catamayo para que con sus técnicos inspeccione, ellos están más cerca, qué sé yo, la vía. Entonces, ellos se convierten en autoridad ambiental de cooperante, pero no pueden otorgar licencias ambientales. Entonces, ese es el gran problema que teníamos con el señor prefecto de Zamora Chinchipe, que Zamora Chinchipe no era autoridad ambiental de aplicación responsable, y entonces él quería otorgarse la licencia a sí mismo. Y le decían, mire, señor prefecto, usted tiene que sacar la licencia ambiental en el Ministerio del Ambiente. Y decía, pero ¿cómo el prefecto de Loja dice él, en cambio, él otorga licencias ambientales? Está calificado al SUMA. ¿Qué debo hacer para calificarme al SUMA? Tener usted una eficiencia económica, técnica y logística. Y el ministerio lo califica. Usted tiene que pedir el permiso para una obra que quería hacer una carretera desde Guaycimi, de las Orquídeas, pasando por Canela y Mariposa, hasta llegar a Zumba, quería hacer una carretera, tenía que calificar la licencia ambiental a través del Ministerio del Ambiente. Pero ¿qué pasa si la vía la quiere hacer el Consejo Provincial? Es decir, si la vía, por ejemplo, aquí en Loja la quiere hacer el Consejo Provincial, él mismo no puede darse la licencia ambiental, porque en materia legal nadie es juez y parte. Entonces, tiene que darla el Ministerio del Ambiente. Si se quiere hacer una vía entre dos provincias, vamos a suponer que la vía se haga entre la provincia de La Suay y la provincia de Loja. Y el Consejo Provincial de Loja es autoridad ambiental de aplicación responsable. No puede darle el Consejo Provincial de Loja. Tiene que darla el Ministerio del Ambiente. Hay algunas excepciones, ¿verdad? Si, por ejemplo, existe, no sé, algo dentro de un área protegida, no la puede dar el Consejo Provincial de Loja. Por ejemplo, si el área protegida está en la jurisdicción del Consejo, tiene que darla el Ministerio del Ambiente. Entonces, la desconcentración en materia ambiental la hizo el Ministerio del Ambiente para poder entonces otorgar, para alivianarse hasta cierto punto de la responsabilidad. Pero ha generado también problemas, ¿verdad? Yo me acuerdo que en alguna oportunidad, en un fin de año, una señora llamaba de la Tebaida, decía, mire, ingeniero, sabe que aquí en la Tebaida hay un señor que tiene un parlante y está produciendo contaminación por ruido, ¿verdad? Que hay contaminación por ruido también. Decía, señora, tiene que llamar al Consejo Provincial porque el Consejo Provincial es autoridad ambiental de aplicación responsable. Entonces,
esto es importante saberlo porque realmente en un momento determinado puede ser que a ustedes les toque sacar una licencia ambiental o una ficha ambiental para saber a quién recurrir. Entonces, el señor alcalde de Loja ese tiempo no entendía que él no era autoridad ambiental de aplicación responsable y que por lo tanto tenía que pedir permiso al Consejo Provincial de Loja, que sí estaba calificado, en este caso al SUMA, al Sistema Único de Manejo Ambiental. Pero ¿cuáles son los principales problemas que se presentan en este principio contaminador-pagador? Primero, la gente sigue confundiendo de que es el principio del que la hace, la paga. Porque realmente existe un control ineficiente, un control escaso por parte de las autoridades, ¿no? Además, si a usted realmente le incluyen los costes ambientales, tienen unas ganancias elevadas. Es decir, el costo lo transmiten inmediatamente al consumidor. Miren, por ejemplo, lo que pasó con el impuesto a las fundas plásticas, ¿no? ¿Qué dice, por ejemplo, Supermaxi? Dice, a ver, el señor, ¿va a querer con funda o sin funda? Uno dice, pues con fundita, ¿no? Para llevar, ¿no? Y pero la funda le cuesta 10 centavos. Es decir, se comenzó a confundir, ¿no? El principio contaminador-pagador y entonces le transmitieron, le traspasaron, ¿no? El costo generalmente al consumidor, ¿no? Por otro lado, obviamente consideran de que el problema es insignificante. Es decir, ellos consideran, por ejemplo, que si están afectando, por ejemplo, al agua, al aire o al suelo, solo afecta a ese recurso. Y no es así. Nosotros como forestales sabemos que la contaminación es integral. Si yo contamino el agua, se va a contaminar el suelo, se van a contaminar los árboles, se van a contaminar los alimentos y por ende se va a contaminar toda la cadena productiva. Sin embargo, algunos siguen considerando que ese es un daño insignificante. ¿Y por qué? Porque existe ignorancia en el daño ambiental. Es decir, todavía siguen considerando que el principio contaminador-pagador, es decir, muy bien, señor, yo produjo el daño, ¿cuánto me pone el ministerio? ¿Cuánto me pone la autoridad ambiental de aplicación responsable? ¿Qué sé yo? $5,000, la pago. No se trata de eso. Se trata de reparar y se trata de indemnizar. Yo aquí siempre pongo de ejemplo este caso que se dio en el derecho internacional en el límite entre Nicaragua y Costa Rica. Recuerden que Costa Rica es uno de los países sustentables a nivel de Latinoamérica y en Centroamérica, creo que el país más altamente sustentable. Incluso me acuerdo que alguna oportunidad hice un cursito en el CATI, uno va llegando realmente a San José, Costa Rica, y prácticamente todos son sistemas agroforestales. Y ellos tienen el lema que dicen, Costa Rica es pura vida, imagínense. Y en el límite entre Costa Rica y Nicaragua, Nicaragua le instala una base militar. Y entonces Costa Rica pidió prácticamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque recuerden que el derecho ambiental es un derecho de tercera generación, para que realmente pueda hacer que Nicaragua retire esa base militar. Y entonces la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de Costa Rica y mandó a hacer dos cosas. Primero, reparar el daño. ¿Por qué? Porque con la instalación de esa infraestructura se había dañado el ecosistema. Entonces tenían que reparar. Y reparar significa volver a reponer. Eso significa reparar. Reparar no significa comprar, ¿verdad? No sé, vamos a suponer que a mí me presta María Cristina su celular o su computadora y yo lo daño al celular o la computadora. Y le digo, no hay problema, María Cristina, sabe que le voy a comprar un iPhone. Le voy a comprar el iPhone 12. Dice, no, ingeniero, yo quiero el mío. Porque ese celular me lo regalaron en mi cumpleaños, no sé, alguien muy querido para mí. O sea, reparar es reponer. Entonces, Nicaragua, primera resolución que mandó a reparar y segundo mandó a indemnizar. Impuso una multa de $360,000, ¿verdad? Esa multa, definitivamente, al menos hasta cuando yo tenía conocimiento, no la quería pagar Nicaragua. Nadie quiere ser multado, ¿verdad? Nadie quiere que lo infraccionen. Yo me acuerdo cuando yo estuve en el Ministerio del Ambiente, nosotros infraccionamos y pusimos una multa al municipio de Loja por las estaciones del sitio, básicamente la estación de León, de los son de acá de Loja. Ahí habían 3 palmeras, ¿verdad? Y se las cortaron esas 3 palmeras para hacer las estaciones del sitio. Y en los medios de comunicación nos daban acá, pero día y noche al Ministerio del Ambiente. O sea, ¿qué hace el Ministerio del Ambiente? No es la autoridad ambiental. Y lo peor que hay un ingeniero forestal, ahí el director y no hace nada. Tuve que salir a los medios de comunicación y decir, miren señores, en materia legal, una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que uno puede. Es decir, lo que la ley faculta. Yo como ingeniero forestal quisiera ponerles $1 millón de multa y que reparen y los pongan a los árboles. Pues la ley no me permite, no me faculta. Y la ley permitía poner $30 más $40 de gastos de administración. En total $70, era la gran multa, ¿verdad? Y el municipio de Loja, hasta cuando yo estuve en el 2008, reparó, apeló para no pagarla, porque nadie quiere pagar. Entonces, Nicaragua generalmente no quería pagar la indemnización.
Es decir, el principio contaminador-pagador sigue habiendo este tipo de ignorancia. Ignorancia en el daño sobre el resto del sistema, los que les comentaba, ¿no? Es decir, la gente sigue pensando todavía que si solo contaminamos el agüita nomás está contaminado, ¿no? Y qué sé yo, la riqueza ictiológica está formada por peces y toda la riqueza de las aguas, las riberas de los ríos, los cultivos ribereños que se hacen, los árboles, los alimentos, toda la cadena productiva, la pérdida del recurso, la destrucción del ambiente. Es decir, generalmente todavía estamos considerando al daño generalmente como un costo ambiental. Y no estamos viendo como un coste ambiental. Recuerden que decíamos que la diferencia que había entre un costo y un coste es de que el costo generalmente es el valor que yo utilizo para la adquisición de un bien o servicio. Eso es un costo. El valor monetario que yo invierto para poder adquirir un bien o un servicio. Así digo, a ver, muy bien, ¿cuánto cuesta el celular? Cuesta, ¿sabe? $500. Tome, denme el celular. Es un costo para adquirir algo. O yo quiero vender algo. Digo, ¿saben qué? Le vendo, no sé, mi carro. ¿Cuánto vale? Tanto. Es un costo. El coste ambiental, en cambio, es el gasto que se realiza para la adquisición de un bien o de un servicio, para la reparación de un bien o un servicio. Y eso tiene que entender la colectividad, ¿no? Es decir, que los costes ambientales son gastos, ¿verdad? Es decir, si un municipio contamina, si un municipio, qué sé yo, de manera arbitraria, sin tener la respectiva autorización, construye una vía, pues tiene que encargarse de la reparación, tiene que encargarse de reponer el recurso, tiene que encargarse, qué sé yo, de limpiar el agua, de hacer la reforestación. De mañana estaba escuchando de que todo lo que les plantean a las mineras, nada cumplen, nada están reforestando, decía el señor que venía de Gualel. Le están diciendo medidas de reparación, de remediación del agua y no están haciendo absolutamente nada. Yo me acuerdo con el prefecto de Zamora, esa era la pelea eterna, ¿no? Cuando ya entendió que tenía que hacer el estudio de impacto ambiental previo a la construcción de la vía, vino una vez ya a hablar aquí a Loja. Y medio mansito, ¿verdad? Vea, ingeniero, dijo, yo quiero hacer las cosas por las buenas. A ver, ¿qué tengo que hacer? Le digo, usted tiene que hacer un estudio de impacto ambiental. Recomiéndeme, ¿cómo se hace un estudio de impacto ambiental? Yo tiene que ver a un consultor ambiental para que le haga un estudio. Eso es sencillo, dice. Recomiéndeme, yo contrato un ingeniero, un biólogo, sea, para mí un estudio de impacto ambiental. Le digo, no solo es el estudio de impacto ambiental. Lo que pasa es que los gobernantes, cuando no entienden, piensan que el estudio de impacto ambiental es un requisito más, como la copia de la cédula, el certificado de votación, y no es así, no es así. Le digo, señor prefecto, el estudio de impacto ambiental conlleva comprometer recursos del presupuesto del Consejo Provincial, porque tiene que hacer forestación, reforestación, saneamiento de las aguas, afianzamiento de taludes, mejoramiento de la infraestructura, etcétera, etcétera. O sea, no es solo entonces no es solo el estudio de impacto, no es el estudio. Es todo un proceso de inversión para poder reparar el daño. Y eso, estimadísimas señoritas, señores estudiantes, es lo que tenemos que cambiar el chip de los políticos. Porque lamentablemente, pues ellos son los que hacen las políticas, ¿no? Yo estaba viendo un amigo que tengo en el ministerio, me mandó un link para poder escuchar en directo las sesiones de la asamblea. Y justo un día estaba escuchando, están discutiendo una ley sobre la cuestión de la salubridad, que no era. Entonces, decía un asambleísta, cambies ese artículo, la palabra tal. Fíjense, ellos son los que hacen las leyes. Ellos son, pues, se llaman los padres de la patria, ¿no? Y entonces, miren, debemos hacer entender, hay que cambiarles el chip a los políticos de que realmente los costes ambientales son gastos que ocasiona la reparación. Entonces, a mí María Cristina me decía, ¿saben qué? Yo quiero que usted me lo reponga mi celular. Yo tendría que buscar por todos los medios un técnico, qué sé yo, que sea experto, y quiero que me lo repare y que quede bien, ¿no? O sea, no quiero tampoco que me lo repare medio. Y eso es lo que generalmente hay que hacer entender, de que este principio contaminador-pagador no es un principio del que la hace la paga, o si yo corto pago, o si yo destruyo pago, no. Yo tengo que reparar, tengo que reponer, tengo que incluso indemnizar. Es decir, a eso estamos hablando del principio contaminador-pagador. Bien, hasta ahí nos vamos a quedar por la clase del día de hoy. Ahora me acuerdo, estamos en la lámina 32, vamos a ver cómo se imbrica, cómo se conecta sinérgicamente
el principio contaminador-pagador con la Constitución Política de la República del Ecuador. A mí me interesa que el estudiante, como les dije a ustedes, no sepan el artículo. Ni me interesa, ni yo sé, ¿no? Pero sí que tengan sentido común. Que sepan que este tipo de principios están consagrados en la Constitución, están consagrados en el cuerpo normativo en materia ambiental en el país. Entonces, vamos a quedar hasta ahí para luego entonces hacer en la siguiente clase, hacemos el análisis, entonces, es lo que tiene que ver ya con el articulado del principio contaminador-pagador. Entonces, hasta ahí vamos a quedarnos, encendemos los camaritas para ir terminando nuestra actividad académica del día de hoy. Bien, no sé si tal vez tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna cuestión que les quedó, por favor. ¿Alguna duda? ¿Preguntas? ¿Quedó claro? Por mi parte sí quedó claro. Perfecto. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Está claro? Sí, ingeniero. Muy bien. Conclusión entonces final que podríamos sacar, ¿no? Miren la importancia entonces de la capacidad de gestión. Y bueno, lo que les decía yo al principio cuando hice esa pequeña introducción, ¿no? De la responsabilidad que debe tener el ingeniero forestal, la ingeniera forestal. Porque en eso se va a desenvolver, en la gestión, Y gestionar adecuadamente los recursos naturales, el ambiente, necesita de conocimientos. Y por eso siempre digo yo que el éxito viene acompañado del conocimiento, del esfuerzo y las actividades. Y hagamos, chicos, todo lo posible por tratar ahora que están en esta etapa de ser estudiante, aprender al máximo, ¿verdad? Sáquenles todo el provecho a todas las asignaturas, a todos los docentes, por favor, sáquenles todo el provecho, porque cuando uno llega a la vida profesional se encuentra con cositas que parecían tan sencillas, que el docente las hacía tan sencillas, pero cuando uno le toca enfrentarse, chuta, han sido complejas, ¿ah? Entonces, aprovechen de aquello, ¿no? Bien, entonces, hasta aquí vamos a quedar. Si Dios lo permite, entonces nos vamos a ver la próxima clase. No se olviden lo que siempre estamos hablando, de que tratemos de manejar el perfil más bajo. Yo siempre digo de que mientras más bajo sea el perfil, pasamos incluso de imperceptibles. Nadie nos puede estar realmente ni siquiera criticando, ni siquiera las energías negativas definitivamente nos llegan. Pero lógicamente, con la más absoluta humildad, verán. Y la humildad no es sinónimo de pobreza. Es sinónimo de altivez. Tampoco ser humilde quiere decir que lo van a humillar. Ser grande tampoco quiere decir que sea agrandado, ¿no? Es decir, ser las personas sencillas, humildes, que las demás gentes reconozcan realmente el talento, la capacidad de usted. Dicen que es mejor la alabanza en boca ajena que en boca propia. Así que los demás saquen sus conclusiones en función del talento suyo. Y eso realmente quiero que sean ustedes. Y valoremos lo que siempre decimos la familia, ¿no? Qué interesante realmente esta pandemia, cómo nos ha demostrado la importancia de la familia, ¿no? Y por eso yo siempre les doy las gracias a ustedes por permitirme realmente ingresar primero a sus vidas, a sus personalidades para contribuir a la formación académica, pero sobre todo ingresar a sus familias, porque la familia es lo más importante que tenemos las personas. Y pues nunca nos olvidemos de esa tarea eterna del compromiso, del amor, de la fidelidad, ¿no? De la gratitud y el amor, que es de fundamental importancia. Y nunca nos olvidemos de que la vida no está la vida hecha de cosas, ¿verdad? Hay gente que dice, las cosas más lindas de la vida. No, la vida está hecha de momentos bonitos, de momentos tristes, de momentos alegres, de momentos sublimes. Y realmente tenemos que verla de esa manera. Y lógicamente, como yo siempre digo, lo que no se nomencla no existe. Realmente, porque el amor no puede prescindir de las palabras, siempre sigamos haciendo esa tarea eterna que tenemos cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, que es la lealtad y el amor. Bien. Entonces, si Dios lo permite, pues nos vemos la próxima clase. Que tengan una extraordinaria semana, bendecida para ustedes, tanto en el plano personal, en el plano académico y en el plano familiar también. Cuídense, yo estaba viendo unas estadísticas que dice que la gente se está relajando un poco, se está distendiendo y que realmente eso puede ser contraproducente porque la pandemia puede recrudecerse, así que cuidémonos mucho. Y si Dios lo permite, entonces nos vemos la próxima clase. No sé, tal vez qué pasó con la señorita Merchan. Tal vez conoce algo Jessica de la señorita Merchan, tal vez. No, ingeniero, no me ha escrito nada. Por favor, si en caso conoce, dígale que me escriba para que no se quede con la falta. Yo siempre digo que la falta de tecnología no puede ser un óbice, no puede ser una causa, no puede ser un pretexto para que los estudiantes se queden prácticamente bajos en su rendimiento académico. No puede afectar al rendimiento académico. Miren, ahí a mí, por ejemplo, se me fue la señal de internet y no pude grabar al final la clase.
realmente no podemos hacer nada con la tecnología. Entonces, por favor, si algún estudiante, si pueden comunicarse con ella para que me pueda escribir, para yo poder justificar la falta, ¿no? Bien, entonces, si Dios lo permite, pues nos vemos en la próxima clase, que les vaya extraordinariamente bien. Que estén bien. Hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.